más tiempo, ¿sí? Perfecto, gracias. Bueno, pues hola a todos, buenas tardes, buenas noches, espero que estén bien. Perdonen el par de minutos de retraso, vengo saliendo tarde de otra clase y como se me acumuló todo. Para la sesión de hoy me gustaría hacer dos cosas principalmente. Les pregunto su opinión. En primer lugar, por supuesto, tratar el tema del archivo y de la memoria e intentar conectar eso con la última clase que tuvimos respecto a la reapropiación, ¿no? Y tratar de ver cuál es el vínculo que hay allí, de qué manera podemos pasar de la sesión previa a la de hoy, y tratar de utilizar eso para, en un segundo momento de la clase, hacia el final, trataré de tomar eso para explicar o dar un poco de forma y sentido a los parámetros de la evaluación final, ¿sí? De esta materia. Sé que teníamos previsto discutir la evaluación un poquito más adelante, según el cronograma, de hecho era prácticamente en la última sesión, y a partir de allí ustedes tendrían todavía unas 2 semanas más, ¿no? Para entregar el trabajo, quienes vayan a hacerlo. Entonces, sé que me estoy adelantando con esto, pero prefiero hacerlo así, prefiero también que tengan más tiempo con la información de, digamos, los criterios, para que puedan irlos trabajando, para que si van surgiendo dudas me vayan consultando, y también particularmente porque lo que les quiero proponer, y por eso me adelanto a hacerlo hoy, lo que les quiero proponer tiene mucho que ver con las discusiones que tuvimos la semana pasada respecto a la reapropiación y con lo que discutiremos hoy respecto al archivo. Entonces, de alguna manera, el trabajo que les propongo, que les sugiero intentar como evaluación final, sigue esa lógica. Entonces, por eso quiero aprovechar un poco la coyuntura de la sesión de hoy para contarles. Entonces, tenemos la clase al principio, archivo y memoria. Espero que podamos darla completa en un poquito menos del tiempo de lo habitual para reservar los últimos minutos para hablar de la evaluación. Si no nos rinde el tiempo, les pediría quizá un poco de paciencia para tomar unos 5 o 10 minutos extra para hablar de lo de la evaluación. Esto sí les parece bien. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Me gustaría escuchar su opinión antes de empezar. De Por mi acuerdo, parte, profe. perfecto. Perfecto, profe. ¿Sí? Okay. Porque no me gustaría Sí, sí. simplemente enviarles los criterios y que cada quien los lea, ¿no? Me gustaría primero como discutirlos, ¿no? Comentarlos, incluso aquí en vivo, si es necesario hacer algún ajuste, y ya después enviárselos, ¿sí? Para que tanto ustedes como quienes ven las clases por diferido puedan luego pues leerlos con calma, ¿no? Y revisarlos. Entonces, vale, hagamos así, tratemos de que nos rinda hoy el tiempo para lograr ambas cosas. Bien, entonces voy a comenzar sin más. Ojalá la semana pasada la discusión sobre la reapropiación nos haya servido un poco para situarnos respecto a el tipo de problemáticas que hemos estado abordando hasta ahora en el curso, y espero también, no solo en este curso, sino en los otros que están tomando en este primer módulo del diplomado, y les haya permitido de alguna forma ver esas conexiones que se hacen posibles cuando dejamos de pensar dentro de ciertos paradigmas o dentro de ciertas escalas propias de lo que la historia del arte nos ha legado y comenzamos a problematizar más bien esos lugares comunes como el de la autoría y el de la linealidad de ciertos relatos que esos autores o estos supuestos autores podrían construir y pensar más bien en una suerte de polifonía y de resonancias, ¿no? Y como de vectores de fuerza que están cruzándose al mismo tiempo. Y es solo desde esa lógica, ¿no? Y particularmente desde la lógica que nos ofrecía el documental de Agnès Varda, y particularmente desde ahí, desde donde podríamos, ¿no? Situarnos hoy para entrar a la discusión del archivo y de la memoria de la manera tan particular en la que el texto de Ana María Walsh que les sugerí lo singulariza o lo esboza, digamos, ¿no? No sé si hayan podido leer este texto y también ojalá quienes no lo hayan podido hacer antes ya hayan logrado ver la película de la semana pasada, para que entonces a partir de esos materiales, ¿no? De alguna forma floten allí, ¿no? Como para construir la reflexión del día de hoy. Dicho esto, pues para quienes quizá no hayan podido leer el texto, les doy un poco como de información básica. Ana María Guacho es una muy importante investigadora española que sobre todo ha trabajado en el campo del arte contemporáneo, en las prácticas las últimas prácticas del siglo XX y sobre todo ya entrado el siglo XXI. Sobre todo también ha sido una figura muy influyente en repensar el lugar de la imagen dentro de la historia del arte, es decir, no solo lo que consideramos comúnmente como obra de arte, entre comillas, sino pensar más bien el papel de la visualidad, del fenómeno de lo visual dentro de los discursos
teóricos y críticos de lo artístico en la contemporaneidad. A principios de los 2000 fue precisamente muy conocido su trabajo por la manera en la que reinterpretaba y sobre todo actualizaba y traducía muchas de las discusiones que en el campo anglosajón se estaban dando sobre los estudios visuales. Y es un poco, creo, esa es la perspectiva que nos ofrece el texto de hoy. Habrán visto, quienes pudieron leerlo, que los casos que propone, que analiza, que toma como ejemplos, digamos, de su conceptualización sobre el archivo, y más específicamente sobre la memoria, no son casos donde la práctica artística siga una lógica, digamos, más apegada a los cánones propios de la historia del arte, sino que son artistas que concentran su trabajo específicamente en la reelaboración de imágenes, en la reapropiación de cierto tipo de imágenes. De allí la conexión entre la clase de la semana pasada y la de hoy. Sí, las prácticas de archivo que vamos a ver y vamos a problematizar qué es eso del archivo, cómo se le entiende, ¿no? Qué tipo de archivo es este que estamos discutiendo en el campo del arte contemporáneo y cuál ha sido sobre todo su papel dentro del lenguaje curatorial y museográfico, eso lo vamos a hacer, pero para llegar allí los casos que estudia Ana María Walsh son casos de artistas que se concentran en ciertos tipos de imágenes muy particulares, muchas de ellas incluso imágenes que no han producido ellos mismos, sino que han tomado de otros sitios y que almacenan, que de alguna manera catalogan, que conservan y que luego disponen a exhibición a través de una serie de estrategias que bien podrían conectarse con otras de las discusiones que hemos tenido hasta el momento en la clase. Entonces, quería hacer esta pequeña introducción para que quede esto muy claro, ¿no? La relación entre la clase de la semana pasada y la de hoy tiene que ver un poco con esa transición de la reapropiación de ciertas imágenes que aparecen en estos casos que Ana María Walsh nos sugiere en el texto del día que discutiremos hoy, ¿sí? Esto como introducción, digamos. Ahora bien, en un segundo momento me gustaría, y permítanme compartirles una presentación. En un segundo momento me gustaría que discutamos cuáles son algunos de los presupuestos que aparecen una y otra vez en el texto de Walsh sobre el archivo como una categoría, como un instrumento, como una práctica institucional, pero también como una práctica creativa, pero a la vez como una suerte de estructura argumental, ¿no? No solo del arte, sino de la existencia misma, ya veremos por qué. Me gustaría discutir qué entendemos, pues, qué presuponemos que es un archivo, porque eso flota de alguna forma, ¿no? A lo largo de todo el texto. Creo que a partir principalmente de 3 o incluso 4 autores, que no sé si pudieron detectar, y que si no han leído, ahora haré un comentario sobre ellos. Foucault, en primer lugar, en relación a su muy famoso texto, La arqueología del saber, aparece citado y referido muchas veces a lo largo de este artículo. Entonces, en primer lugar, Foucault. En segundo lugar, Avi Barbour, como una figura un poco extraña dentro de la historia del arte y qué tipo de prácticas propició muy hacia el final de su vida que han permitido a la teoría contemporánea repensar su propia relación con el archivo, con la memoria, con el fragmento y con el pasado. Entonces, en segundo lugar, Barbour. En tercer lugar, Walter Benjamin. Y el papel que a lo largo de todo su trabajo filosófico, que no es del todo sistemático, sino más bien fragmentario, el papel que ha jugado precisamente la ruina y la memoria o el vestigio del pasado, ¿no? Para articular un nuevo posicionamiento, digamos, sobre la historia. Un posicionamiento que diría Benjamin es a contrapelo, ¿no? Que cuenta la historia de otra manera. Esa sería la tercera figura. Y quizá una cuarta figura que no aparece tan recurrentemente, pero que cuando lo hace en un par de ocasiones es muy potente, que es la figura de Jacques Derrida, que también ha trabajado precisamente la idea del archivo y particularmente en un muy famoso texto llamado Mal de Archivo, en donde repiensa a partir de las enseñanzas del psicoanálisis de Freud, donde repiensa cuál es la pulsión de vida y de muerte al mismo tiempo, ¿no? No una u otra, sino ambas a la vez de todo archivo. Es decir, cómo todo archivo se constituye a través de la necesidad de conservar y al mismo tiempo, cuando conservamos, con la necesidad de eliminar. Y esa va a ser la tensión que estaremos discutiendo hoy. La memoria no como una suerte de receptáculo, un lugar donde todo se puede almacenar y al que recurrimos, ¿no? Como para tomar lo que nos reinteresa recordar, sino más bien como un lugar vivo, cambiante, que está constantemente atravesado no solo por lo que recordamos, sino más bien, sobre todo, por lo que olvidamos. Esa quizás sería la lección del texto de hoy. Y por eso
la figura de Derrida, aunque aparece muy pocas veces en el texto, es tan potente, porque nos permite pensar en esa simultaneidad de vida y muerte que atraviesa todo archivo. Entonces, a eso me dedicaré en estos primeros, quizá 10, 15 minutos de la sesión, a retomar algunas cuestiones más bien teóricas que aparecen en el texto de Walsh, y después ya, si quieren, entramos a discutir un par de casos que ella misma reseña en su texto. Yo traigo otros que ahí no aparecen y que me parece que también son muy relevantes para el tema. Y por último, para acercarnos hacia el cierre de la clase, discutiremos algo que no habíamos hecho, creo, del todo hasta ahora, discutiremos exposiciones. Es decir, no solo prácticas específicas de ciertos artistas, sino más bien prácticas curatoriales que han recurrido también a la forma del archivo para acercarse a esas obras más contemporáneas. Entonces, al final, les mostraré 3 casos de 3 exposiciones más o menos recientes, todas ellas, eh, que trabajan a partir de la lógica y de la estructura argumental del archivo. ¿Okay? Ese es un poco el plan de lo que haremos en la sesión. Bien, para comenzar esa discusión más bien teórica y para debatir un poco ese concepto que Walsh presenta allí una y otra vez y que reformula una y otra vez sobre el archivo, quizá valga la pena precisamente recurrir en primer lugar al propio Foucault y al propio libro que ahí aparece citado, La arqueología del saber, un pedacito al menos de uno de los capítulos dedicados al archivo. ¿Alguien, para no hacerlo yo, alguien me ayudaría leyendo el texto, el párrafo completo, por favor? Si gusta, lo hago yo, profe. Ujú. Ok, bien. El archivo es, en primer lugar, la ley de lo que puede ser dicho, el sistema que rige la aparición de los enunciados como acontecimientos singulares. Pero el archivo es también lo que hace que todas esas cosas dichas no se amontonen indefinidamente en una multitud amorfa, ni se inscriban tampoco en una linealidad sin ruptura, y no se compongan las unas con las otras según relaciones múltiples, se mantengan o se esfumen según regularidades específicas, lo cual hace que no retrocedan al mismo que unas que brillan con gran intensidad como estrellas cercanas, nos vienen de hecho de muy lejos, en tanto que otras, contemporáneas, son ya de una extremada palidez. Gracias, María. Me parece que te saltaste por allí una lineecita, aquí, en medio. Si quieren, Sí, creo, sí, lo que pasa es que lo estaba leyendo en muy chiquito, sí, 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 no te saltó. preocupes, no te preocupes. Si quieren, yo repito esta partecita que creo que es importante. El archivo, como bien dice, como bien leyó María, en primer lugar, para Foucault, no es únicamente un espacio, a la manera quizá más cotidiana o coloquial con la que usaríamos la palabra, no es un espacio donde se guarda información. Es ante todo la ley, digamos, que rige la posibilidad de que esa información sea guardada. Y esto es fundamental, y en el pensamiento de Foucault es muy coherente, digamos, como con el resto de lo que pensaría respecto a la discusión política que le interesa sostener sobre la vida contemporánea. El archivo no es el lugar al cual recurrimos para buscar información que supuestamente ha sido conservada. Es más bien la ley que condiciona aquello que puede ser dicho y aquello que por ende no puede ser dicho. Pensemos siempre cuando aquí dice la ley de lo que se puede decir, es también la ley de lo que no se puede decir. Y pensemos en estas simultaneidades, digamos, positivas y negativas, ¿no? Por pensarlo en términos de esa dialéctica negativa del trabajo de otros filósofos como Adorno, por ejemplo, ¿no? Para Foucault es una ley, es decir, es un sistema que condiciona cuáles son aquellos enunciados que pueden aparecer y cuáles son aquellos que no deben aparecer. Y cuando dice aparecer se refiere evidentemente como a un entramado institucional, ¿no? De la disciplina, del saber, de la experiencia, del hacer que queramos, ¿no? De un archivo artístico, un archivo filosófico, un archivo público, yo qué sé, jurídico, médico, sanitario, en fin, eso no es tanto la discusión aquí, sino más bien las propias condiciones institucionales que hacen posible que algo aparezca y que algo desaparezca. ¿Sí? Entonces, dicho eso, como primer lugar de la discusión para Foucault, el archivo como ley, el archivo como condición de posibilidad para algo que debe o no ser enunciado. Tomando eso como primer punto, el segundo punto, que es donde quizá nos perdimos un poquito aquí en la lectura, es fundamental, y voy a releer un pedacito. El archivo es también lo que hace que todas esas cosas dichas no se amontonen indefinidamente en una multitud amorfa, ni se inscriban tampoco en una linealidad sin ruptura, y no desaparezcan al azar por accidentes externos. Está describiendo aquí Foucault
tres lógicas quizá también muy comunes de lo que entendemos por el archivo. Por una parte, el archivo como un conjunto ordenado, autocontenido, ¿sí?, de información, de imágenes, de saberes, de lo que queramos, y a eso se refiere con la linealidad sin ruptura, es decir, la presuposición de que un archivo contiene una serie de informaciones suficientes como para que ese archivo tenga sentido y están ordenadas de un modo tal en que hay una lógica incuestionable, es decir, casi con un sentido teleológico de un inicio a un fin, en una cronología supuestamente incuestionable, pues. Eso no es del todo, dice él, lo que daría forma a un archivo, ni tampoco, que es también muy común, me temo, en la lógica de los archivos, sobre todo si pensamos en el archivo de una administración pública, tampoco es ese lugar un poco amorfo donde las cosas se funden, confunden, o incluso pueden desaparecer, como dice, por azares, ¿no?, de supuestos accidentes externos, ¿no? Pensemos en qué cantidad de información no debería estar resguardada, información sensible, quizá delicada, y de pronto desaparece o nunca es del todo accesible, ¿no?, al dominio público. No es tampoco eso del todo el archivo, dirá Foucault, sino que es más bien, precisamente por ese carácter de ley que lo constituye, es más bien una serie de configuraciones que hacen posible que se den múltiples relaciones que estén siempre abiertas a nuevas reconfiguraciones. Son configuraciones reconfigurables, digamos así. Eso sería para él realmente un archivo. La ley que hace posible que algo sea dicho o que no sea dicho, al mismo tiempo que es también la arquitectura que sostiene esas condiciones de lo enunciable de una forma siempre abierta a su recombinación en el espacio y en el tiempo, por supuesto. Eso es lo que hace posible, dice él, que ciertos archivos tengan una potencia política superior o distinta o con más capacidad de intervenir que otros. Porque como dice la parte final de esta cita, algunos brillan de un modo tal que aunque sean muy lejanos, ¿no?, parecen muy contemporáneos con nosotros, ¿sí? Y viceversa, a lo mejor una cosa muy urgente que ha de ser discutida en este momento ha quedado archivada de un modo tal que es opacada, invisibilizada, ¿no?, y envuelta en una masa amorfa y gris que es enviada a una lejanía, ¿no?, completamente ajena a nosotros y a nuestra temporalidad contemporánea. ¿Sí? ¿Me siguen hasta aquí o no? Claramente es una provocación lo que está sucediendo aquí Foucault, pero ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Preguntas, dudas? ¿No les queda, sí o no queda clara esta reflexión? Por mi parte, tengo preguntas. ¿Por tu parte qué, perdón, Verónica? Que no tengo preguntas. Ok, perdón, gracias. Te entendí que sí tenías preguntas. Bien, ¿alguien más que sí tenga preguntas quizá antes de que avancemos? Bueno, profe, Sí, adelante. eran tres lógicas, ¿no? Una es el conjunto ordenado, la otra es una serie de configuraciones que siempre están abiertas para una reconfiguración, y la tercera no la entendí. A ver, más que tres lógicas son como tres momentos distintos. Belén, voy a tratar de repetirlos y quizá darles más orden. El primer momento es el que Foucault advierte, ¿no?, como el lugar común quizá, ¿no?, de la manera en la que nos referimos y operamos y administramos los archivos, que son quizá estas tres o cuatro primeras líneas de la cita, ¿no? Esos lugares comunes son, por una parte, que el archivo suele estar ordenado de una forma inequívoca, es decir, que tiene una lógica que lo estructura y que lo autocontiene, que es lineal y que no se puede romper, no se puede quebrantar. Eso es un lugar común, eso creemos que es un archivo. Uno acude al Archivo General de la Nación, o a la Biblioteca Nacional, o a un gran fondo, ¿no?, un centro documental, ¿no?, pensando que eso está autocontenido y ordenado de una forma en que allí se van a resolver todas nuestras dudas, y ahí está catalogado todo el material que es necesario. Esa es una de las primeras, el primer lugar común quizá que Foucault enuncia allí y que a él le parece problemático, ¿no? En un segundo momento sería entonces cuando él reconoce que el archivo no es eso, no es tanto esa lógica del orden, ¿no?, autocontenido, sino que es más bien una serie de configuraciones que están abiertas espacio-temporalmente a ser reconfiguradas, porque precisamente como el archivo no es solo el espacio donde eso se almacena, sino la ley, el sistema y la condición institucional que lo hace posible, hay manipulación en ese sentido. Ningún archivo, podríamos decirlo así, quizá aunque suene como reduccionista, ningún archivo es ingenuo pues en su existencia, sino que hay detrás de él un criterio que administra lo que puede y no puede ser dicho. Entonces el segundo momento es más bien lo que Foucault propondría como archivo, una configuración abierta a múltiples otras reconfiguraciones, ¿sí?, en un sentido siempre político, claro.
Y el tercer momento sería advertir la importancia de esas reconfiguraciones abiertas en un sentido político, porque solo eso es lo que explicaría cómo funciona un archivo en la medida en la que a veces una información aparece y a veces otra información no aparece. Una información puede aparecernos muy cercana y brillante, dice él, aun cuando no sea tan relevante, y por otra parte una información quizá muy urgente y necesaria se opaca, se invisibiliza, desaparece, ¿no?, del registro de lo enunciado. Ahora sí quedó un poco más claro, Belén. Sí, profe, gracias. Vale, la lógica de todo eso en realidad tendría que ver con esta palabrita, la ley. En realidad, para Foucault aquí no es tanto, y quizá si quieren paso a esta otra diapositiva para tratar de explicarlo mejor. En realidad el archivo no es una única cosa aquí para Foucault, y Ana María Walsh parece estar de acuerdo con esto en la medida en la que va desarrollando su argumento. El archivo no es una cosa y no es una única cosa, sino que es más bien es una suerte de concepto, o una suerte de práctica, incluso de pulsión, diría Derrida, que está abierta, que tiene la potencia, puede de ser muchas otras cosas al mismo tiempo. Digamos que habría que por lo menos poder resumirlo en esta doble matriz, digamos, que está aquí. Uno, el archivo en tanto que arquitectura, en tanto que lugar, en tanto que espacio, donde se almacenan las cosas y donde se les da un orden, ¿sí?, que llamémosle a eso un complejo físico de organización. ¿Sí? Y una segunda posibilidad, digamos, que sería la lógica, ya no la arquitectura, sino la lógica del archivo. Es decir, esa ley que funciona como un sistema, como una matriz, ¿sí?, como una matriz conceptual e institucional, ¿sí?, que organiza esa arquitectónica de la que acabamos. El archivo se juega, digamos, siempre como en esa tensión de estos dos conceptos, o de estas dos posibilidades de ese mismo concepto. ¿Sí? Aunque uno creería, y esto es una reflexión que aparece de manera más o menos implícita en el texto que le sugerí leer, aunque uno creería que el archivo funciona como un dispositivo que permite controlar y resguardar incluso la memoria, ¿sí?, una suerte de lucha contra el olvido, ¿sí?, de lucha contra aquello que queremos precisamente como contra los embates del tiempo para evitar que ciertas cosas desaparezcan, aunque esa pareciera la lógica del archivo, en realidad no podemos pensar la memoria sin la falta, es decir, no podemos pensar la memoria sin el olvido. Hay una relación dialéctica de mutua necesidad, digamos. Entonces, el archivo funciona siempre en esa doble pulsión. Mientras administro y almaceno, archivo y conservo esta cosa X, estoy necesariamente olvidando y por ende eliminando incluso esta otra cosa X. Entonces, quizá salgamos como de esa lógica, quizá un poco reduccionista del archivo como el lugar donde resguardamos todo y pensemos más bien la propia lógica violenta de todo acto de archivar. Y esto es lo que diría Derrida, ya me apunto esto en un mensajito, esto es lo que diría Derrida en Mal de Archivo, ¿no?, retomando un poco ahí como el trabajo de Freud y de la pulsión de vida y de muerte. Derrida precisamente diría que el mal de archivo es aquello que constituye la lógica de creación y destrucción propia de todo acto archivístico. Es decir, todo acto de recordar es también un acto necesariamente por contra de olvidar. ¿Me siguen? Entonces, esta es la lógica que atraviesa todos los casos que estudiamos en la sesión, más bien en el texto de hoy, ¿sí? Un trabajo artístico que pareciera luchar contra ese olvido, pero al hacerlo necesariamente refuerza, ¿no?, y reconstruye ficcionalmente esos recuerdos y esos olvidos en una nueva intervención artística. Y a lo que quiero llegar con este primer momento teórico es que dejemos de pensar el archivo únicamente como el lugar donde vamos a almacenar y a catalogar para luego rescatar, sino que más bien pensemos en el archivo como una potencia institucional, conflictiva, polémica, profundamente política en ese sentido, que administra nuestras existencias en la medida en la que hace posible que ciertas cosas se digan y no se digan, que ciertas cosas se recuerden y se olviden. Renato. ¿Sí? Vamos, yo porque quería... Yo, Miguel, ¿qué tal? No, porque quería comentar, vamos, ya. Yo la tesis que estoy haciendo tiene bastante que ver con esto, y así que voy a disfrutar mucho esta clase. Y una de las cosas que estabas comentando, ¿no?, del tema del olvido, yo creo que también que el olvido en el tema del archivo o de la clasificación, ¿no?,
o de la catalogación, tiene una función muy importante también, que es olvidar lo que hace dos determinados objetos o situaciones o elementos que hay que clasificar, que sus diferencias, ¿no? El olvido hace que olvides ciertas diferencias y potencie las relaciones que hay entre ellos, ¿no? Porque creo que el archivo o el atlas, ¿no? Como sería, por ejemplo, el de Barbour, es sobre todo relaciones, ¿no? Entonces, creo que el olvido también es parte de eso, ¿no? De olvidar las pequeñas diferencias o las grandes diferencias que hay entre dos hechos o dos actos y así poder relacionarlos entre ellos, ¿no? Yo creo que es más importante la relación que los objetos en sí, ¿no? Vamos, ese creo que es el archivo, ¿no? No sé si Totalmente. va un poco por ahí. Sí, totalmente, Miguel. Yo solo agregaría una cosa. Digo, esto no estaba del todo previsto que apareciera en la sesión de hoy, pero no está mal que aparezca ahora con tu comentario. Yo estoy de acuerdo en esto que dices y justo a continuación voy a hablar de Barbour y trataré como de profundizar en esto que has dicho tú sobre las relaciones que supone todo archivo. Pero respecto particularmente al asunto de las diferencias, creo que también hay que ser cautelosos con esa discusión y pensar que en muchas ocasiones lo que produce esa dinámica violenta de todo archivo es su necesidad de homogeneizar. Es decir, que el archivo, para hacer lo que hace, para lograr administrar el saber, las experiencias, el sentido de nuestras existencias, digamos, en el aspecto en que queramos verlo, necesita homogeneizar, necesita aplanar y poner hacer como que las cosas sean exactamente iguales y por ende perfectamente relacionables entre sí. Cuando en realidad la lógica que estarían proponiendo aquí autores como Foucault y sobre todo, creo, Derrida, como uno de los grandes pensadores de la diferencia, es precisamente lo contrario, es ser conscientes de la capacidad que tendría todo archivo de anular las diferencias y precisamente por esa capacidad tan peligrosa tratar de reactivarlas, ¿no? Como tratar de repotenciarlas, desde ese lugar tan tenso que puede ser su pulsión de vida y de muerte, es decir, su pulsión de querer perdón, conservar y de querer destruir al mismo tiempo. No sé si me explico, Miguel, es decir, que estoy de acuerdo contigo respecto a cuán importante es quizá olvidar ciertas diferencias momentáneas para producir esas relaciones, y eso es lo que un archivo, el éxito de un archivo también estaría en eso, pero el peligro de ese éxito está precisamente en quizá aplanar demasiado esas diferencias, ¿no? Sobre todo pienso en diferencias en términos políticos, por supuesto, quizá no tanto en la diferencia de dos objetos que van a ser incluidos en una colección para ser catalogados, ¿no? Quizá no me interesa tanto eso, sino la diferencia política que bulla allí dentro, ¿sabes? Como que pulsa de alguna forma ese archivo y que precisamente se nos muestra, y esto, a eso se refería Foucault con esta cita, ¿no? Se nos muestra con una supuesta linealidad, cuando en realidad la vida, la existencia y el archivo que ella conforma, de alguna manera está llena de relieves, de matices, ¿no? de diferencias precisamente. Entonces, no sé, creo que comparto y a la vez no del todo, ¿no? Como la idea que sugieres. Pero en todo caso, creo que es importante que la mantengamos por allí. Sí, sí, vamos, la verdad que como has comentado, también me ha dado un poco de vuelta de tuerca a lo que yo pensaba. Entonces, no sé, bueno, por comentarlo, quiero decir, no creo que las diferencias, o sea, no creo que la homogeneización de algo sea interesante, sino todo lo contrario. Pero sí que me parece el tema de olvidar las diferencias para relacionar entre dos conceptos o cosas totalmente distintas, ¿no? Yo no sé, o relacionar, pues, no sé, no sé, relacionar cualquier cosa, ¿no? O un santuario japonés con las pinturas rupestres de Altamira o yo qué sé, o con cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, nos olvidamos de que son cosas que son muy dispares y podemos hacer una relación entre trazando ciertas similitudes, ¿no? Pero claro, es verdad que tampoco lo que no podemos hacer es homogeneizar todo y que todo sea normalizado, ¿no? Eso sí que es algo que me parece un poco simplificatorio, ¿no? Pero bueno, por eso, que la verdad que también esto es bastante complejo y contradictorio. Pero nada, gracias, vamos, no voy a decir mucho Sí, más. sí, no, claro, y la idea de la contradicción aquí, yo más que contradicción pensaría en como aporías o paradojas o simultaneidades, porque a veces la paradoja puede llevar consigo como el criterio de juicio, ¿no? De si es bueno o malo, ¿no? Parece que toda paradoja es como complicada o mala. Más bien pensaría en simultaneidad, ¿no? Les estoy anotando, aprovechando tu intervención, Miguel, aquí en el chat, se los envié. Les estoy anotando 3 textos que ya subí a la carpeta de materiales complementarios para quien le interese revisarlos. Uno es el propio libro completo de la arqueología del saber de Foucault, de donde extraje la cita con la que estamos comenzando esta discusión. Un capítulo muy particular de otro libro de Derrida, que no es Mal de archivos, sino otro,
que se dedica a pensar las artes, un capitulito muy específico en el que piensa la relación del arte con el archivo, ¿sí? Y otro texto este es un libro completo, les compartí, de Ariela Azoulay, una curadora e investigadora en arte contemporáneo, sobre todo en fotografía, que trabaja la idea de la historia potencial a partir del archivo, ¿no? A partir del concepto de archivo. En los tres, en distintas medidas, por supuesto, en los tres van a conseguir esta problemática que acaba de abrir, o que acaba de señalar Miguel con su intervención, que tiene que ver precisamente con esa suerte de contradicción propia de toda práctica del archivar. Porque, insisto, lo que me interesa que nos llevemos de la sesión de hoy es que lo que estamos viendo, en tanto que prácticas artísticas que archivan información y que lo administran y las despliegan de una forma en particular, lo hacen porque también han decidido de manera muy consciente, a veces con una vocación política muy arriesgada, han decidido obviar, olvidar, sino es que incluso abiertamente eliminar otras muchas cosas. ¿Sí? Entonces, insisto, más que la contradicción o la paradoja, quizá vamos a llevarnos la idea de la simultaneidad. Todo archivo muestra al mismo tiempo que oculta. Todo archivo recuerda al mismo tiempo que produce olvido. Todo archivo, en ese sentido, crea al mismo tiempo que destruye. De allí que me parezca tan singular aunque insisto, estoy como resumiendo el argumento, pero de allí que sea tan singular o tan sugerente la propuesta de Derrida retomando a Freud, ¿no? Sobre la pulsión de vida y de muerte propia de toda práctica archivística, ¿sí? Entonces, les dejo por allí, quizás sería complejizar demasiado la discusión si nos vamos ahora con estos textos, pero les dejo por allí la referencia para que la tomen en cuenta. Yo, de todo caso, de ellos, de esos 3, 4 autores que les refiero, les extraigo y resumo estos 4 puntitos que están aquí, ¿sí? Les sugiero que la discusión de hoy la llevemos en torno a estas reflexiones que están bien aquí. 1. Quedémonos con la idea de que el archivo en realidad no está compuesto por una única linealidad, sino que más bien su narración es múltiple, ¿sí? Compleja, tiene muchas capas, muchos estratos, muchas superficies. En ese sentido, pueden ser fácilmente reinscribibles en otra lógica archivística, ¿sí? No son lineales, digamos, sería el primer punto. En un segundo punto, precisamente porque no son lineales, la arquitectura que sostendría a todo archivo, en tanto que forma de pensar y denunciar, es siempre abierta o reconfigurable, como decíamos ahora a partir de la pregunta de Belén. Puede ser recitable de múltiples formas, ¿no? Aquello que se cita y se recita, como en el doble juego de la palabra recitar. En tercer lugar, todo archivo está constituido por una serie de materiales que en ese mismo sentido son también seleccionables y catalogables a partir de múltiples combinaciones, digamos. Es decir, en el ejemplo que proponía ahora Miguel, nos puede funcionar precisamente pensar esas diferencias, ¿no? Y pensar cómo evitar aplanarlas, ¿no? Cómo aprovechar ese carácter áspero de esas diferencias, ¿no? Para convertir la textura del archivo en un espacio rugoso, ¿no? Y tenso precisamente. Y en cuarto lugar, a partir de todo lo que hemos dicho hasta ahora, en realidad el archivo no estaría entonces constituido por una única voz, por un único relato, por una única historia o narración, sino que estaría constituido más bien por esa polifonía que haría posible múltiples lecturas, múltiples interrogantes y por ende múltiples capacidades de intervenir políticamente en un contexto específico. Claro, si pensamos, como decía yo hace un rato, en el carácter más institucionalizado de un archivo, ¿no? Un archivo público, insisto, el archivo, no sé, penal, menos abierto, menos poroso, más plano y más homogéneo resultará, ¿no? Pero eso solo es posible, esa caracterización solo es posible si, a la estela de lo que nos sugieren aquí estos autores, solo es posible caracterizarlo de esa forma si caemos en cuenta de que hay una lógica detrás de ese archivo, de que ese archivo no está constituido ingenuamente, sino que hay una vocación política que lo estructura de esa forma, y que por ende, si existe esa vocación, podrían existir otras. Quizá no es tan fácil pensar en intervenir, ¿no? en un archivo público, en uno penal, como el ejemplo que estoy poniendo, pero sí que vamos a ver entonces, en los casos de los artistas de hoy, la intención de intervenir en otros tipos de archivos, de configurar otros tipos de memorias, de construir otro tipo de narrativas que permitan entonces tanto una arquitectura como una lógica distinta para la manera en que constituimos nuestra historia reciente o nuestra memoria o como le queramos llamar. Mi resumen, y esto es algo que apenas vamos a abrir hoy y lo cerraremos más bien dentro de 2 semanas, mi resumen es que la memoria aquí no debe ser pensada como una cosa abstracta que está en nuestras cabezas, es decir, como una serie de recuerdos que son más o menos
estables, ¿no? Y rescatables en ciertos momentos, sino que más bien la memoria se constituye social a partir de nuestras interacciones y técnicamente a partir de las materialidades que la constituyen, ¿sí? Que la memoria está tanto dentro de mi cabeza en un sentido abstracto, con ideas, recuerdos, sueños, etcétera, como en esta clase que estoy dictando en este momento, o en esta computadora que estoy utilizando para dictarla, o en las bases de datos y archivos que utilicé y que consulté para poder construirla, o en la interacción que estoy teniendo en este momento con ustedes, o en el relato que ustedes pueden hacer a futuro hacia alguien más respecto a esta clase que estoy dando, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que sigan un poco por dónde va esta provocación. Hoy apenas la abrimos, insisto, la terminaremos dentro de 2 semanas cuando hablemos propiamente de la tecnología, ¿no? Vamos a pensar allí cuál es el carácter social de lo tecnológico. Pero bueno, quiero al menos dejar allí abierta la discusión. La memoria en realidad es una construcción sociotécnica. Ocurre no solo aquí de manera abstracta en mi cabeza, sino que ocurre con ustedes y en relación con otras materialidades, digamos, que estamos compartiendo. Esa construcción sociotécnica es lo que sostiene el archivo que quiero compartirles el día de hoy, ¿vale? Digamos que estas son un poco las coordenadas teóricas de donde quisiera que nos situemos, que pensemos, que discutamos, y para eso hay 2 grandes autores que aparecen en la lectura, que sirven como punto de partida para Wash. Uno de ellos ya lo mencionamos, es Walter Benjamin, este filósofo, que, insisto, aunque su trabajo pareciera no estar constituido por un sistema de pensamiento claro, no es fácil hablar como un sistema filosófico en el trabajo de Benjamin, como quizá podríamos pensar en otros autores, no sé, Kant, ¿no? Que quizá lo han leído en otras sesiones, o el propio Adorno, tal vez, muy cercano a Benjamin, sino que más bien está constituido por retazos, por distintos temas, por distintos fragmentos que en distintos momentos le han permitido pensar y reflexionar sobre ciertas problemáticas muy cercanas a su vida. Y es esa precisamente la lógica que Ana María Walsh destaca, ¿no?, en su texto como una de las principales contribuciones de Benjamin a la discusión de los archivos en el pensamiento occidental. Particularmente, y si no lo conocían, aquí les pongo unos ejemplos, particularmente su trabajo en el libro de los pasajes. El libro de los pasajes es un librote así enorme, que está constituido, como su nombre lo dice, por pasajes, es decir, por fragmentos de escrituras múltiples que provienen de distintos focos, de distintos lugares, no todas escritas por Benjamin. ¿Sí? Esto también nos permite, creo yo, la conexión con la idea de la reapropiación de la semana pasada. Y que no solo está constituido por pasajes, sino que habla de los pasajes, de ahí la imagen que es también aquí a la derecha, son los pasajes comerciales tan típicos sobre todo del París de finales del siglo XIX, ¿no?, donde se daba la vida, digamos, social, pero también la comercial, donde había intercambio de mercancías, de experiencias, ¿no?, de distracción, de placer, en fin, como ese lugar que de alguna manera era el centro, ¿no?, neurálgico de la vida parisina de finales del siglo XIX. Ese es el tema que parece interesarle aquí a Benjamin, la forma en la que distintas tiendas mezclaban en un mismo lugar distintas situaciones, distintas circunstancias de la vida de una ciudad cosmopolita como aquella, y esa es la lógica que estructura su propio libro. Entonces, si van al libro, no es un libro que puedas leer de una sentada, ¿no?, como si fuese un tratado, ¿no?, sino que en realidad es fragmentario, necesitas leer un pedacito aquí, un pedacito allá, regresar, adelantar, ir al índice temático, al índice analítico. Entonces y de hecho es un libro que nunca completó, nunca terminó. Entonces lo que conseguimos hoy en día ya es incluso un libro editado por otras personas, no es ni siquiera el propio criterio de Benjamin. Entonces es como un gran caso muy complejo que ya le permite ejemplificar qué tipo de archivos son los que se ponen en juego en las prácticas artísticas contemporáneas. Son archivos abiertos, son archivos inacabados, son archivos que no tienen vocación de totalidad, sino que se reconocen desde los fragmentos, desde lo parcial, desde la ruina, ¿sí?, desde el error incluso, y por supuesto desde el olvido, ¿no? Es decir, reconocen que están horadados, que están agujereados, que le faltan cosas a ese archivo, ¿sí? Si van al libro, es un libro muy bello en realidad, aunque difícil de leer, se van a conseguir con, no sé, un capítulo sobre la memoria, pero también un capítulo sobre la moda, un capítulo sobre la ciudad, un capítulo sobre lo político, en fin, hay como distintos temas, y cada capítulo está constituido a su vez por pedacitos. Puedes conseguirte un pedacito escrito por Benjamin, pero puedes conseguirte también un pedacito extraído de un poema, o de otro libro de otro filósofo, o de un recorte de prensa, o un anuncio publicitario, o fotografías también que toma de distintos sitios. Entonces el libro completo, si a alguien le interesa, creo que lo puedo conseguir en PDF y pasárselos. El libro completo es un gran ejemplo de lo que Wash va a desarrollar después en este artículo, ¿no? Un archivo múltiple, reconfigurable e inacabado.
Ese es el primer gran caso, digamos, que ella le permite estructurar su hipótesis, digamos. Y el segundo, como ya lo mencionó Miguel, es Avi Barbour, un sí, historiador del arte, aunque muy heterodoxo en realidad, muy discutido en realidad si su contribución es o no a la historia del arte o qué, pero en todo caso es, digamos, como uno de los personajes que vuelven, ¿no? Que fundan de otra forma la disciplina de la historia del arte. Y particularmente a Walsh le interesa su trabajo del Atlas Mnemosyne, que lleva muchos años para su desarrollo y que igual deja inacabado porque muere mientras estaba trabajando todavía con él. Y además está atravesado por un momento muy particular de la vida, ¿no? Como por un episodio muy complejo de la vida de Barbour. Si quieren, resumo rápidamente todo esto. El Atlas es esto que están viendo aquí, es una serie de paneles, ¿no? Como de pizarrones. Les voy a hacer un poquito de zoom para que lo vean mejor, que se constituyen, ¿no? De una manera móvil. Esto se podría mover, un panel se podía quitar de aquí y poner en otra parte, ¿no? Como para generar, como decía Miguel, otra relación con otro fragmento, ¿no? Es decir, no estaba como estructurado de una manera sólida, sino que era más bien flexible, ¿sí? Y cada panel tiene a su vez distintas imágenes que provienen de distintos espacios de reflexión, no solo la historia del arte. Ahora les voy a contar un poco más de eso. El trabajo de Barbour en torno a este atlas se concreta, y hay muchos análisis muy interesantes al respecto, se concreta después de un episodio un poco turbio, ¿no? En su vida que le obligó a internarse en un sanatorio, en un centro psiquiátrico, para que se le atendiera. Hay muchas discusiones al respecto, ¿no? Que no termina de quedar del todo claro, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió allí? ¿Un brote psicótico, un episodio esquizofrénico o qué? Pero bueno, en todo caso, un momento como de clara inestabilidad psicológica, ¿no? En la vida de Barbour, que le obliga entonces a internarse y a estar un tiempo en cuidados psiquiátricos y en tratamiento. Y es muy interesante, de hecho se los voy a anotar aquí también. Para salir de la atención psiquiátrica, Barbour prepara una conferencia, ¿no? Qué maravilla de terapia. Sale de su, digamos, tratamiento con una conferencia que dicta ante sus compañeros pacientes y ante los médicos que lo están tratando, ¿no? Y esa es como un poco la manera en la que resuelve también ciertos conflictos, con la que sale del sanatorio para dedicarse a terminar este proyecto de la transnemocina. Entonces, lo que quiero decir con esto, aquí les voy a anotar cómo se llamaba, si les interesa se las puedo pasar. El ritual de la serpiente es el nombre del libro que se editó después con esa conferencia. El trabajo que hace incluso internado era en torno a las imágenes y a la potencia relacional que tenía las imágenes, ¿no? Es decir, para algunos analistas esto solo podría haber salido de la cabeza de un loco, por ejemplo, ¿no? Alguien que tiene la capacidad de imaginar de una forma distinta, ¿no? Esto es, de poner en imágenes nuestra vida de una forma distinta. Eso sería aquí imaginar. Una vez que sale este episodio, termina el Atlas Mnemosyne, que está compuesto entonces, como les decía, por estos paneles, y que lleva su nombre gracias a las dos grandes figuras que para él estructuran esta operación que él intentaba poner en marcha. Pongo otra imagen para explicarles esto. Aquí se ve un poquito mejor. Atlas Mnemosyne lleva el nombre de dos grandes figuras de la mitología griega. Atlas, por una parte, este gran titán que, según cuenta la historia, sostiene, ¿no? Lleva a cuestas el mundo, es este personaje que ha sido condenado a cargar, ¿no? Sobre él el peso de todo el mundo. Esa es una de las figuras, la figura del Atlas, un titán que lo sostiene todo, que lleva a cuestas todo. Y Mnemosyne como la otra figura mitológica, en este caso la madre de las artes. Mnemosyne como la diosa de la memoria y por ende madre de todas las artes. Es decir, una combinación aquí entre el Atlas y la memoria de la reunión de aquello que lleva a cuesta todo lo imaginable, todo aquello que puede ser puesto en imágenes. ¿Sí? Esto sería un poco la intención del nombre del Atlas Mnemosyne, la memoria como la fuente de todo lo artístico, la memoria como la fuente de todo aquello que se puede poner en relación imaginaria, en su sentido aquí no de inexistente, sino de potencia de lo imaginable. ¿Sí? Y bueno, zoom aquí para que vean un poquito. El Atlas Mnemosyne estaba compuesto por distintos paneles con imágenes que podían venir o bien de fotografías o de recortes de prensa o de imágenes de la historia del arte como tal, ¿no? Pinturas, dibujos, bocetos, ¿sí? Imágenes que tenían que ver más bien con el escenario político inmediato, incluso en algunos otros paneles que me parece que no hay
hojas con pentagramas y con notación musical, hay grabados, hay motivos ornamentales, hay bocetos, no obras terminadas, sino bocetos también, y hay apuntes también del propio Barbour. Esa es un poco la relación que parece interesarle aquí a Wasp, que es un archivo igual que el de Benjamin, solo que quizá en otro registro, en un registro más visual y menos alfabético. Es un archivo que da cuenta de sus propios vacíos, que hace evidente que todo archivo se construye de una manera móvil, cambiante, siempre, es decir, viva, y que al hacerlo, precisamente porque está viva, obvia también otras cosas, y por ende destruye, opaca, ¿no? Invisibiliza otros relatos, ¿no? De allí un poco la pulsión también un poco quizá esquizoide, podríamos decir, del caso particular de este archivo de Barbour. Entonces estos son los dos grandes ejemplos que le permiten a Ana María Walsh entrar en el terreno de lo que vamos a ver hoy, ¿no? Barbour y Benjamin, a la estela de Foucault y un poco también de Derrida, construyen allí, digamos, como esa matriz conceptual que nos permite entender que el archivo es cambiante, que el archivo no es lineal y que el archivo en ese sentido puede ser reinscrito, reescrito y reinscrito de múltiples formas, ¿sí? Entonces veamos algunos ejemplos, si les parece bien, para entrar ya en la discusión como tal. Ana María Walsh destaca algunos, yo voy a rescatarlos aquí y voy a complementar con otros. El gran primer ejercicio dentro del arte, más bien ya no contemporáneo, sino moderno, que para ella es digno de ser puesto allí como a la par de Barbour y de Benjamin, es el trabajo fotográfico de August Sander, específicamente esta gran serie de fotografías que intentó hacer en torno a los personajes, a las personas del siglo XX, que también es un trabajo inconcluso o que en todo caso no llega a completar con la complejidad que él deseaba, que él imaginaba, y que está constituido un poco como su título lo anuncia, por una serie de retratos de personajes típicos, digamos, como de lugares y de roles de lo social comunes, que estaban ordenados a través de distintas cajas, a través de distintos pequeños archivos, con una serie limitada de fotografías en cada una de esas cajas, reunidos en torno a, a ciertas etiquetas, a ciertos nombres, ¿no? Podía haber uno que se dedicara a ciertos oficios, ¿no? Agricultores, campesinos, puede haber otros espacios más bien que exploraban ciertos roles de lo social, como el rol de la mujer, por ejemplo, ¿no? En la sociedad moderna, y así sucesivamente con otras categorías que constituían insisto, un archivo que era muy ambicioso y que no llega a completarse, pero que en todo caso guarda una estructura más o menos similar a la que hemos visto hasta ahora con Benjamin y con Barbour. Un archivo que se dedica a buscar las relaciones, como decía Miguel hace un rato, entre ciertos temas, quizá no para aplanar sus diferencias y homogenizarlos, sino más bien para dar cuenta precisamente de esa diversidad en un sentido sinóptico, ¿no? Que permita como reunir en un mismo espectro esa complejidad, en este caso de un tema particular que a él le interesaba, que tenía que ver con su vida contemporánea, con el momento que a él le estaba tocando vivir a principios del siglo XX. Quizá uno de los archivos más citados, más famosos, que constituye además la memoria de la historia fotográfica reciente, ¿no? Uno de los fotógrafos claves, ¿no? Del inicio de la historia del siglo XX. Ese es uno de los primeros casos que para Walsh es importante tomar en cuenta. Muy en torno a esa fecha también, y muy cercano al trabajo de Benjamin, piensa también en la técnica del collage, ya no tanto en un artista en particular, sino en cómo a partir de la segunda mitad de la década de los 10, ¿no? Quizá ya después del 12, más hacia el 15, 1915, la técnica comienza, ¿no? A replicarse en muchas prácticas, prácticamente todas las vanguardias, y específicamente destaca el trabajo de los surrealistas y de los dadaístas, ¿no? Muy cercanos a Benjamin. Y piensa precisamente en el collage como la otra gran técnica para construir archivos, ¿no? Archivos que sean precisamente diversos, caóticos, ¿no? Polifónicos, casi esquizoides, como decíamos hace un rato, ¿no? Aquí ya estas imágenes las habíamos visto, así que no voy a detener mucho sobre ellas, solo son una referencia. Ya este tema del collage lo tratamos hace muchas semanas, pero bueno, las pongo aquí como para que refresquemos un poco, ¿no? El trabajo quizá de los dadaístas o por otra parte de los productivistas soviéticos. Son dos grandes momentos que a ella le permiten también reconfigurar ese inicio, ¿no? De la práctica del archivo. Siguiendo esa lógica de ese trabajo del collage y de la fotografía, entonces se salta ya a prácticas más contemporáneas, a Walsh, que le permiten precisamente argumentar por qué es tan importante esa pulsión de vida y de muerte, de creación y destrucción, de recuerdo y de olvido, que está en todo archivo. Y allí destaca particularmente el trabajo
de Hans-Peter Fidelman, un artista alemán, con una historia muy particular respecto a su propia carrera, digamos, y que esa historia particular está cifrada en torno a su propia lógica como artista del archivo. La propia biografía artística, digamos, de Feldman está atravesada por cómo concibe su trabajo con los archivos. Ya me voy a explicar. Una primera serie que destaca aquí Was es esta, en la que Feldman básicamente rescata o se encarga de coleccionar, esto pues, sería una palabra interesante a rescatar, la idea del coleccionista. En el librito de los pasajes que mencioné hace un rato, uno de los capítulos está dedicado al coleccionista, precisamente. Pero bueno, aquí Feldman se encarga de coleccionar precisamente una serie de imágenes que toma del fotoperiodismo, que toma de los diarios, de accidentes, casi todos fatales, ¿no? Es decir, donde hubiese alguna víctima fatal. Y que va catalogando en una suerte de libro de artista, ¿no? Y de registro fotográfico, ¿no? El fotolibro también, donde se, digamos, desaparece, mientras se archiva esa información, desaparece otra que tendría que ver con aquella que da contexto, sentido, ¿no? Y ubica y singulariza estas fotografías, y más bien se encarga precisamente de conservar únicamente la imagen y el nombre de las víctimas, ¿no? Precisamente poniendo en relieve lo que diría Walsh respecto a cómo aparecer es siempre desaparecer, cómo ver es siempre no ver, cómo enunciar es siempre no enunciar, cómo decir es siempre callar de alguna forma, ¿no? Esto es una práctica, si leyeron el texto habrán visto que replica en muchas otras series, yo no me quiero concentrar en todas, solo en tres que me parecen muy relevantes. Una, la que les acabo de mostrar. Dos, esta serie de tablas, de trípticos a veces, de dípticos en otras, que son una suerte de atlas también, un poco como el de Barbour, que construye a partir de la colección también obsesiva de ciertos temas. En este caso son obras significativas de la historia del arte occidental en las que aparezca una mujer sentada. Esta es una, o sea, como un tema muy particular, ¿no? Así como el de Sander en otro caso era muy particular, este también es muy específico, y a partir de la colección casi obsesiva de todas esas imágenes se construye este atlas que configura, digamos, una nueva manera de contar esa historia del arte, ¿no? Una nueva manera de ver y denunciar eso que esas obras han contado durante, en este caso, probablemente siglos, ¿no? La recolección que hace aquí es bastante amplia, no se limita únicamente al arte moderno. Ese es otro caso, pero en realidad en el que me quisiera concentrar hoy es en esta serie, la serie de Tienda, si conoce así, que es literalmente, y es lo que da sentido a su trabajo, a su propia biografía artística, es literalmente una tienda que tuvo el artista, que atendió por muchos años como negocio, en la que vendía todo lo típico de una tienda, digamos, como de recuerdos, ¿no? Una tienda turística, memorabilia, ¿no? Que podías conseguir un poco de todo tipo de curiosidades. Es una tienda que como negocio sostiene durante muchos años y que de hecho llega a ser tan exitosa que se dedica a ella por un buen tiempo de su vida y abandona las prácticas artísticas. Es decir, lo que caracteriza su biografía como artista es esa suerte de vacío, de pausa, ¿no? En la que se para, ¿no? Por un tiempo de su obra, es esta tienda. Esta tienda es lo que justifica, digamos, ese vacío. Y es después de que cierra ya la tienda, cuando termina con el negocio, que regresa, digamos, como a la práctica artística, donando la totalidad de la tienda como una instalación a un museo. Entonces, todo lo que están viendo aquí ya no es la tienda per se, cuando existía tanto tal, sino más bien la tienda ya convertida en un gesto artístico y en un gesto de archivo del propio artista. Entonces, todo lo que están viendo aquí es realmente mercancía que en algún momento estuvo en la tienda y que quizá nunca se vendió, o quizá era lo último que quedaba inventariado en ese momento, y que ha sido dispuesta, reordenada de otra forma, para constituir este nuevo archivo que habla de la propia lógica de colección y de recolección del artista a lo largo de su vida. Si ven alguna curiosidad, ¿no? Es la típica tiendita como de variedad, ¿no? Donde podría conseguir un poco de todo, más justamente en un sentido turístico, que es hacia donde quiero dirigirme ahora. Hace algunas sesiones, ya no recuerdo bien cuál, hablábamos o mencionamos en algún momento a este artista, Rogelio López Cuenca, un artista español con una muy larga y notable trayectoria, pero particularmente quiero centrarme en una de sus líneas de trabajo más fuertes, más intensas, más recurrentes, que tendría que ver con repensar la figura de Picasso dentro de la cultura española, y no solo dentro de la cultura española, sino en general dentro de la historia del arte occidental. Es decir, pensar en qué medida Picasso ha venido a resignificar todo lo que comprendemos, ¿no? Hoy en día por historia del arte, por historia del arte moderno, y también en qué medida no ha venido a cifrar un lugar común, una suerte de cliché, ¿no?
de muchas cosas, de la figura del artista, de la figura de la creatividad, de la figura del genio, y también de la figura de la producción, más bien de la productividad, ¿no? Y es un poco desde ese cruce, desde donde tiene muchos trabajos, si buscan tiene una página web muy bien documentada, entonces si buscan sus trabajos podrán conseguir allí, ¿no?, como mucha esta información. Yo particularmente me voy a quedar con esta serie de trabajos de casi todo Picasso, que tiene como múltiples capas, múltiples momentos, y la traigo a colación muy a propósito de esta otra obra, ¿no?, en relación al trabajo de Feldman. Perdón, lo que ven aquí es una suerte de tienda que construye, o que simula más bien como la tienda que uno se conseguiría en cualquier museo, siempre a la salida del museo, ¿no? Parece que el recorrido último, el fin último de la historia del arte es conducir, ¿no?, al consumo, ¿no?, a la adquisición de algún tipo de recuerdo que cifre esa experiencia artística, ¿no? Por lo general el espacio del museo está configurado de esa manera, ¿no? Entonces esto es lo que reconstruye la obra de López Cuenca, una suerte de tienda típica de cualquier museo, que lo que recolecta es todo el imaginario pop, todo el tipo de mercancía que aluda a Picasso. Figura, insisto, ya no solo la historia del arte, sino como figura que es emblema, supuesto emblema de la cultura española, y en general aún más, una suerte de emblema o de ícono, ¿no?, abstracto de lo que sería la creatividad y el arte, ¿no?, o lo artístico en general. Les voy a mostrar algunos ejemplos. La tienda consigue de todo, también son cosas que él va recolectando y comprando aquí y allá, desde almanaques, pósters, tazas, figurillas de acción, hasta imanes, ¿no?, playera, ropa de todo tipo, que de alguna forma o retrate a Picasso, o retrate alguna obra famosa de Picasso, o retrate algún aspecto de la vida de Picasso, ¿sí? Y esto lo hace no solo concentrándose en esta tienda, esta es una forma de la instalación, pero otra también tiene que ver con documentar los espacios de la vida cotidiana, de la vida pública, digamos, de España, más específicamente en Málaga, para, digamos, acentuar allí la relación entre Picasso y Málaga, ¿no?, y cuán forzada ha sido esa relación, ¿no? Él habla allí de un doble proceso. Dice algo así como la picasización de Málaga, ¿no?, la forma en la que pronto Málaga, muy específicamente en torno a este suceso, ¿no?, la construcción del Museo de Picasso en Málaga, cómo Málaga de pronto se ve bañada, ¿no?, por este halo de Picasso, ¿no?, como forzar la manera en la que Picasso se haría presente en la vida de Málaga. Y dice que también en la otra cara, que es igual de peligrosa, sería la malagueñización de Picasso, ¿no?, como forzar un vínculo allí entre esa ciudad natal y un artista que en realidad hizo su carrera y su fama y su trayectoria en otras latitudes. Entonces, piensa como en esa tensión, ¿no?, de una con la otra, entre Málaga y Picasso, y va a lo largo de todo este proyecto de investigación recolectando todas estas referencias e imágenes, y particularmente insiste en rastrear este problema de esa tensión entre los dos conceptos, porque nota, ¿no?, con cierta preocupación la forma en la que Picasso ha venido a significar una suerte de moneda de cambio para dar sentido a cierta especulación, ¿no?, mercantil, comercial, etcétera, en España en general, pero insisto, particularmente en Málaga, ¿no? Entonces piensa precisamente en este tipo de escenarios, ¿no?, como campañas, ¿no?, inmobiliarias, ¿no?, para enfatizar, ¿no?, ciertos atractivos, ¿no?, o ciertos espacios turísticos también, a veces no solo el negocio inmobiliario, sino también el asunto turístico, y la manera en la que se recurre a esas campañas es o con la firma de Picasso, o con la tipografía, la caligrafía, perdón, propia de su firma, en fin, o su imagen, si no descaradamente, aquí. Y esto le permite construir ese archivo, ¿no?, precisamente en donde pone en entredicho la relación entre la ciudad y la memoria, la relación entre esa memoria y la creatividad, y por supuesto la figura del autor y la firma. Aquí también el trabajo de Derrida quizás sería muy útil. Pensar en la firma como aquello que signa, que cifra, y que de alguna manera violenta en ese sentido un enunciado en particular, ¿no? Cuando firmamos algo es porque queremos dar cuenta de que eso, algo que estamos firmando es nuestro y solo nuestro, ¿no?, nos pertenece, nos hacemos pues responsables de ese algo cuando firmamos. La firma aquí de Picasso para López Cuenca también es problemática en ese sentido. Bien, este es un ejemplo que aunque no aparece en la lectura me parecía que era relevante discutir. Hay otros que aparecen también y que no voy a volver sobre ellos porque ya los discutimos en algún momento, como el trabajo de Onkawara, cuando revisamos toda la serie que construye a partir de las fechas, ¿no?, o de las coordenadas para una latitud específica. Ana María Walsh particularmente menciona esta serie de I Got Up, ¿no?, la serie en la que Onkawara se
mensajea con amigos, colegas, curadores, etcétera, o con sus seres queridos, a través de postales, a lo largo del mundo, y que constituye con ese intercambio que es muy íntimo, ¿no? Que es muy personal, constituye también un archivo de su propia vida y de su vida como artista, ¿no? De su propio periplo como artista que exploraba al inicio, ¿no? Este campo de lo conceptual. Esta serie ya la vimos hace mucho, así que la voy a pasar un poco por encima. Ana María Walsh también se centra en este texto en pensar el trabajo de Christian Boltanski y muy particularmente qué tipo de memorias son las que a él le interesa rescatar allí, no solo su memoria personal, sino siempre su memoria personal en cruce con otro tipo de memoria, más bien colectiva, más social, particularmente la manera en la que ha explorado la memoria del Holocausto y otro tipo de prácticas en las que inscribe la relación vida-muerte de todo acto de recordar. La vida y muerte que de alguna manera está allí atravesada en toda memoria. Esta serie particular en la que rescata obituarios de personas suizas, distintos diarios suizos, tiene que ver con eso precisamente, ¿no? Con la manera en la que decide encuadrar, hay un gesto aquí precisamente de olvido, de destrucción, encuadra una parte muy particular de esos obituarios, que son las fotografías, las están viendo aquí, y olvida por completo el resto de la información del obituario, en las condiciones de fallecimiento, el nombre de la persona, el nombre de sus seres queridos que se lamentan por él, en fin, toda esa otra información parece de pronto estar como opacada y reservada, no está a la vista, no está contenida más bien en estas cajas, pero no a la vista, y con ella construye esta serie, ¿no? Como de artículos, ¿no? Que parecen como también la figura típica de cualquier archivo público, ¿no? Al cual recurrir estas cajas, ¿no? De archivo muerto donde se envía información que ya no es útil o relevante. Esta es una práctica que a Ana María Walsh le parece también muy singular, la manera en la que se encuadra una información en particular con el énfasis en recordar, pero al hacerlo inevitablemente estamos olvidando, estamos intentando olvidar en todo caso otras cosas. A mí en lo particular, y me parece que en este artículo no está mencionado, ahora no recuerdo bien, me interesa mucho esta obra en la que Boltanski construye todo un relato en el que imagina su propia muerte, a manera de recuerdo. Es decir, reconstruye un accidente que todavía no ha ocurrido y en el que según él encontrará la muerte, ¿sí? O en el que según él encontraría la muerte. Y con eso da cuenta de una memoria que no existe todavía. Y hace evidente algo que es fundamental y que no podemos perder de vista, y que si lo hacemos caemos precisamente en el juego político instrumentalizado de la historia, que es que toda la memoria está atravesada siempre por un carácter ficticio. Toda historia en realidad está construida de una manera ficcional. Y la historia que nos enseñaron de niños en los colegios, la historia que estudiamos cuando nos hicimos de alguna manera cercanos al campo de lo artístico, la historia que se nos cuenta a través de los monumentos y en el espacio público, la historia que enarbolan los líderes políticos, toda esa historia de alguna manera está construida, sí, por supuesto, a partir de sucesos que ocurrieron en algún momento específico, pero también de una capa ficcional, de una capa, ¿no? De alguna manera de imaginación que permite escribir esa historia de una forma en particular y no de otras muchas posibles formas. Entonces, quizá esto es lo que me parece muy interesante de esta práctica en particular de Boltanski. Imaginar algo que todavía no ha ocurrido, dotarlo de un carácter histórico, construir aquí una supuesta memoria de algo que todavía no ha pasado y por ende no puedo recordar, y así construir un nuevo tipo de archivo, un archivo de algo inimaginable, quizá un archivo de imágenes, de algo que todavía no podría ser puesto. Esta me parece otra obra importante para la discusión que queremos sostener aquí. Hay otros artistas que aparecen en el trabajo que leyeron, como Thomas Roth o Rosangela Renaud. Voy a mencionarlos un poco rápido. Ambos me parecen muy interesantes por el recurso al retrato, pero no quisiera distraerme demasiado con ellos, porque me interesa llegar al asunto de las exposiciones. Pero en todo caso, por una parte, el trabajo de Roth es importante para Ana María Walsh en la medida en la que con su archivo hace evidente un peligro un peligro inevitable, digamos, de todo archivo, que creo que Miguel ya mencionó hace un rato, que tendría que ver con cómo a través de la práctica de recolectar y de catalogar y de ordenar de una forma en particular, producimos repeticiones, producimos una serialidad y producimos una secuencia que hace homogéneo, lineal e incuestionable un relato. Entonces todos los retratos que van a ver en esta serie, que se titula además así de una manera muy sobria, Portraits, todos los retratos parecen estar producidos en serie, parecen estar producidos bajo una misma lógica. Es un mismo retrato siempre y a la vez son múltiples retratos. Son múltiples personas, pero todas coinciden más o menos en una misma lógica.
su fenotipo son todos muy parecidos, la verdad. La manera en la que se encuadra el rostro de los retratados es la misma, el tamaño que suele darse la proporción del rostro con el fondo es más o menos la misma, el encuadre es más o menos el mismo, el fondo es siempre el mismo, las expresiones son más o menos siempre igual de neutrales. Entonces todo lo que se construye con este archivo, que es una serie muy larga de retratos, habla precisamente de esa serialidad que no podemos obviar, ¿no? Que en el comentario de Miguel aparece hace un rato y que en el trabajo de Ana María Walsh es importante, ¿no? Todo archivo es, por supuesto, una ley de aquello que puede ser enunciado de múltiples formas, pero a la vez es, sin embargo, la estandarización de lo enunciado. Y entonces, en esa tensión precisamente de esa simultaneidad es donde creo que el trabajo de Thomas Roth viene a ser útil. Y también el de Rosan Herrero, quizá este me parece aún más interesante y más potente políticamente porque los retratos que vemos no son iguales, por supuesto, que es bastante evidente en lo que están viendo allí, pero sí que hablan de un mismo contexto. Todos los retratos están tomados del registro público, ahora no recuerdo el nombre completo del archivo, pero es algo así como la oficina del archivo oral y de memoria del distrito, no recuerdo el nombre exacto, pero bueno, de todo caso de Brasilia, de Brasil, que daba cuenta y que albergaba toda la información de las personas que participaron en el proyecto de construir Brasilia, esta gran ciudad, ¿no? Que salió un poco de la nada, con este afán cosmopolita de construir la gran ciudad del progreso, ¿no? En un momento bollante de la economía, en general diría yo latinoamericana, no solo brasileña, pero particularmente son las personas que participaron en condiciones muy precarias, ¿no? Casi de explotación laboral, diríamos, en ese proyecto de construcción. Y muchos de ellos, que es lo que le pareció preocupante al artista en su trabajo de análisis, niños. Muchas de esas personas eran niños, en realidad, las que participaban en esa construcción. Entonces, si bien estamos hablando de un mismo escenario, de una misma circunstancia, de un mismo momento histórico, lo que se hace evidente es la tensión política que estaba detrás de ese gran evento que era la construcción de esta gran ciudad, de esta ciudad monstruo y deslumbrante, que encubre, ¿no? Con ese gran recuerdo del gran monumento ciudad, encubre a su vez la historia de estos sujetos, ¿no? Tan singulares que estuvieron involucrados en unas condiciones muy particulares, ¿no? Ese episodio de la historia nacional. Son otros dos ejemplos que creo que vale la pena tomar en cuenta cuando pensamos en esa tensión, ¿no? De lo que es lo que se puede reiterar a propósito de Derrida, que se puede iterar y reiterar, pero también como de la reiteración, de la repetición, siempre se produce la diferencia. Es otra paradoja con la que habría que lidiar aquí, ¿no? La repetición del archivo produce siempre lo mismo y otra cosa. La potencia que vería aquí Ana María Walsh. Y quiero cerrar con un último caso que creo que es muy potente, no está en la lectura, pero vale la pena mencionarlo, con otra artista, fotógrafa, en este caso francesa, llamada Sophie Calle, que tiene, yo diría que casi todos sus trabajos funcionan en esta lógica del archivo, en mayor o menor medida, pero bueno, quiero rescatar dos o tres que creo que son muy importantes. En primer lugar, esta serie de los durmientes, las personas que posan para ella de alguna forma mientras duermen en su casa. La dinámica era básicamente invitar a estas personas a dormir a su casa, en su colchón, con el entendido de que iban a ser registradas, iban a ser retratadas mientras dormían allí por un periodo X de tiempo, según cada persona, y no solo iban a ser retratadas, como ven aquí, sino que además iban a tomar nota, ¿no? Un poco de lo que sucedía. Quién, cuándo y qué condiciones estuvo involucrado en esta serie y qué hizo, ¿no? Si hubo como algún patrón de conducta, se movía, hablaba, era inquieto, dormía profundamente o no. Hay como una libreta de apuntes en el sentido de un archivo más bien casi etnográfico, ¿no? Que le permite aquí a Cal construir, ¿no? Una suerte de tipología de varios sujetos cercanos a ella, amigos, familiares, etcétera, con los que tiene un intercambio muy singular, ¿no? Casi voyerista, digamos, ¿no? Es una serie maravillosa, aquí no está la fotografía, creo, ¿no? Pero la serie termina con una última foto del colchón ya tirado a la basura, ¿no? Básicamente. Se deshace el colchón después de todo el tiempo que pasaron estas personas ahí durmiendo. Creo que es un primer momento que me permite entrar a la obra de Cal para pensar cómo construir un archivo con temas quizá niños, parecerían, ¿no? Temas a lo mejor no tan importantes, en comparación quizá a estos otros temas que hemos venido discutiendo, pero que dan cuenta de una manera muy particular de contar nuestras propias historias, de construir nuestras propias memorias. Aquí hay otro ejemplo que quizás se explique mejor. La serie del hotel de Sophie Calle es otra serie fotográfica en la que es una tipa muy hábil, se le reconoce por ser una artista muy hábil para producir ciertas negociaciones y para producir ciertos acuerdos que le permitan, ¿no? Como concretar sus proyectos. Es una serie particular en la que logró colarse en un hotel, haciéndose
pasar por mucama, es decir, consiguió que la contrataran porque se ofreció sus servicios como mucama. Y estando ya dentro de las instalaciones, digamos, en realidad lo que hace, en lugar de simplemente limpiar y ordenar las habitaciones, es tomar fotografías de lo que las personas dejan en sus habitaciones mientras van a hacer su vida, ¿no? Las personas salen, el servicio del hotel se encarga de hacer la limpieza y bueno, ella en realidad husmeaba allí, ¿no? Estaba un poco chismeando qué cosas había. Hay unas muy impactantes que aquí no se logran ver del todo. No ubico esa imagen específicamente aquí, pero hay una muy impactante en la que incluso hurgan la basura de una de las habitaciones y toman los fragmentos de no se sabe si era una carta o qué, pero de un escrito, y trata incluso de reconstruirlo, es decir, es un papel que estaba roto en pedacitos y trata incluso de reconstruirlo de modo tal que pueda leer y fotografiar, ¿no? Como la memoria, el resto, el fragmento de eso que estaba allí. Es otra manera de construir archivos que creo que vale la pena tomar en cuenta, no solo con lo relevante, lo que está a la vista, sino lo que está oculto, lo que olvidamos, bien por intención, bien por omisión, por error. Otra muy famosa serie, quizá la conozcan, es La Suite Venecian, una serie de fotografías que hace en realidad persiguiendo un sujeto en particular que llama su atención, es decir, no es una persona que conocía en particular, sino cuenta Sofía que en algún momento, un poco tratando de activar su trabajo y de buscar inspiración, sale a caminar, estaba en Venecia, de ahí el nombre de la serie, termina en Venecia, no recuerdo si empieza o termina, pero bueno, sale a caminar por la ciudad y se consigue con una persona que le parece interesante y empieza a seguirla. Y toda la serie, que aquí ven apenas un pedacito, en realidad mucho más larga, toda la serie de fotografías es básicamente eso, seguir a esta persona. Aquí, 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 aquí. Incluso hay momentos muy bellos, creo yo, muy significativos de la serie, en los que se da cuenta que la persona o es fotógrafa o en todo caso tiene una cámara fotográfica y le gusta hacer fotografías, que es esta foto que está aquí. Y mientras la va siguiendo, esta persona se detiene y toma una foto. Y el siguiente paso de Sofical es no solo seguirlo, ¿no? Continuar con esa suerte de persecución, sino ir a ese sitio donde se detuvo e intentar tomar la misma foto que tomó, ¿no? Pensar como en esa impostura del archivo, ¿no? Pensar como muchos archivos en realidad quieren imponer una idea en particular y se construye de manera ficticia, ¿no? Esa idea, ese relato, esa historia. Es otra serie muy famosa en sus trabajos y que da pie, además, toda la experiencia de seguir a este sujeto, da pie a otra serie en la que ella intentó darle la vuelta a esos roles y se preguntó cómo sería ser perseguida. Ya no perseguir a alguien, sino cómo sería pedirle a alguien más que la persiguiera y que retratara, ¿no? esa persecución. De modo tal que acuerda con su madre contratar un detective privado, que su madre contrata un detective privado para seguirla a ella, ¿no? Por supuesto sin que el detective sepa que está implicado en una acción, una suerte de una performance artístico, sino que haga su trabajo, ¿no? Como un detective, como lo haría un investigador cualquiera, al que se le pide por cualquier motivo que siga o que investigue a una persona, ¿no? De modo tal que este detective hace lo mismo que ya hizo en la serie anterior. Va tomando notas, ¿no? Porque la madre le pide que le dé como un recuento de sus actividades. Tiene una libretita donde va tomando notas de lo que hace y va tomando fotografías y la va siguiendo en distintas circunstancias. De modo tal que en realidad lo que estamos viendo aquí es una serie compuesta en su totalidad por un trabajo que no hace la propia Sofical, sino que introduce la colaboración con un tercero que de hecho no está del todo consciente que está colaborando en esta acción. Con esto estoy abriendo o provocando un poco la discusión para la semana que viene, en la que tocaremos precisamente el tema de la colaboración y del giro social del arte contemporáneo. Pero bueno, me parece otro ejemplo interesante para pensar en construir un archivo que es polifónico en la medida que ni siquiera es solo la historia de la de Cal, la que está aquí, o su perspectiva más bien, porque sí que es su historia, pero no su perspectiva, es la perspectiva del tercero, del detective en cuestión. Y la serie luce un poco así. Y esto es un close-up a una de las imágenes, ¿no? Ella puede ir haciendo algo en particular y aquí hay una nota, ¿no? Por ejemplo, atravesó un jardín particular, se tomó una fotografía con un fotógrafo ambulante, etcétera, etcétera. Como un recuento de todas las actividades. Y una última serie que quisiera destacar antes de entrar ya al asunto de las exposiciones, en el trabajo de Sophie Calle, es la serie de la libreta de direcciones, la libreta, una suerte de agenda o de directorio, ¿no? Donde tenía una persona en particular nombres, ¿no? Y números de teléfonos de personas que conocía, como lo que tendríamos hoy en día en nuestros celulares, cualquiera. Sophie Callen, no recuerdo si en la calle o en un café en particular, se consigue con esta libreta de una persona X y en realidad, en lugar de devolver inmediatamente la libreta a su dueño, que tenía los datos para hacerlo, decidió
acercarse o aproximar o intentar aproximarse a su dueño a partir del relato que de manera ya terciaria le iban a dar de él las personas que aparecían en esa libreta. Es decir, comienza a contactar a cada una de las personas que están allí enlistadas y hace una suerte de entrevista con cada uno, ¿no? Se hace pasar, por supuesto, no por alguien que consiguió una libreta, sino por alguien que quiere entrar en contacto con este sujeto y se ve con las distintas personas, ¿no? Hay distintos episodios de esos encuentros. Aquí vemos a una de las personas con la que se cita, la información que obtiene de esa cita. Vemos otras imágenes, no siempre las personas se dejan fotografiar, pero tienen siempre a continuación un relato de lo que ocurrió en ese encuentro, y toda la serie se compone precisamente por las imágenes y por el texto que obtiene de esa suerte sí, de entrevistas improvisadas que le permiten reconstruir un retrato imaginario de esa persona que era dueña de la libreta. De hecho, la serie fue muy interesante y polémica porque en algún momento se publica completa en algún momento como un fotolibro, pero antes se va publicando sobre la marcha durante la década de los 80 en un diario, como pequeños fragmentos de un suplemento artístico. Entonces, en cada entrega se podía ver un pedacito de estos encuentros, de modo tal que eventualmente la persona dueña de la libreta se entere de lo que estaba aconteciendo e inicie una demanda y, digamos, como un pleito con la artista. El acuerdo, de hecho, es que la serie completa y la totalidad de toda la información que ella obtuvo allí se podía obtener después de que la persona falleciera, y de hecho eso ocurrió así. El trabajo completo se termina de publicar ya después de que la persona había fallecido, pero bueno, en todo caso, es otra forma, creo yo, de atar, de articular todos los aspectos que hemos estado discutiendo. Un archivo que es abierto, un archivo que es cambiante, un archivo que es vivo, y un archivo que se construye además no por una única voz, sino por múltiples voces que a veces pueden estar incluso en desacuerdo. Bien, hasta aquí dudas, comentarios sobre los casos en particular, porque quiero pasar a continuación más bien a la fase de exposiciones, que prometo no tardarme mucho con ellas. Pero hasta aquí, ¿alguna duda o comentario antes de que avancemos? ¿Siguen allí o ya los perdí? Bueno, Renato, esto me recuerda mucho a un artista venezolano, Javier Telles, que hizo una vez una instalación con los elementos de un manicomio. Su papá trabajaba en Burbuja, creo que se llamaba el manicomio. Y este manicomio lo cerraron y él hizo como una gran instalación con las camas, con las historias clínicas, le tomó fotos a los locos. Era una exposición muy fuerte, de hecho. El día de la inauguración hizo como una especie de fiesta con unas piñatas de cajas de medicina y una torta, y eso se quedó ahí, bárbulas. Y bueno, total es que, no sé, me recuerda mucho esa exposición porque me parece que fue como un archivo gigante. De hecho, también se llevó los archivos y uno podía revisar las carpetas de los enfermos. Y también los grabó. Y entonces en cada cama, no me acuerdo si la exposición se llamaba La Piedra de la Locura. En cada cama estaban los videos de estos enfermos hablando, y bueno, era muy denso. Entonces, no sé, me recordó a esa exposición. Sí, tienes allí un punto muy interesante. Bueno, dos puntos. Uno, el trabajo del propio Telles, que me hace pensar en otro que, bueno, es una intervención, no es una exposición completa ni una acción completa, es una pequeña intervención muy ambiciosa que hace en México, en la frontera entre Tijuana, la frontera entre México y Estados Unidos, es decir, entre Tijuana y San Diego, en 2001 o 2, no recuerdo, a principios de los 2000. No recuerdo el nombre exacto de la intervención, se lo puedo buscar, pero era con un nombre vago. Y era a través también de un trabajo con pacientes psiquiátricos. La lógica era distinta, pero el tema era más o menos el mismo. Intervención allí directa en colaboración con esos pacientes. Y funcionaba como otro tipo de archivo, un archivo mucho más vivo, ¿no? Mucho menos delegado. Las personas ya no hablaban a través de una grabación, como esto que cuentas, sino que estaban allí directamente participando en la acción, ¿no? Y había actividades que se organizaban como una suerte de feria, de verbena, con todos estos pacientes con los que había estado trabajando durante meses. Ese es el primer punto, creo, importante que tienes. Y el segundo es justo el asunto de la exposición. Es decir, que muchas de las prácticas que vimos aquí no solo son prácticas que los artistas producen ellos mismos dentro de su corpus de trabajo, ¿no? Sino que están inscritas en prácticas curatoriales muy específicas que entienden el arte contemporáneo como una forma de archivar saberes, experiencias, etc., ¿no? Y ahí es hacia donde quiero entrar ahorita.
Yo creo que me sirve muy bien tu comentario para hacer la transición. Quiero cerrar con 3 casos que ya no son de artistas, sino que son de 3 colectivos de investigadores que han producido intervenciones a manera de exposición, donde lo que piensan es precisamente la potencia política de todo archivo. Paso muy rápido sobre ellas, y porque son sus exposiciones que todas tienen mucha documentación en línea, entonces más bien si quieren se las paso después. Y aquí apenas se los comento. Una primera exposición que creo que vale mucho la pena pensar para esta lógica del archivo es el que hace, son varias de hecho, pero una en particular que presenta en el Museo Reina Sofía en 2012, el colectivo de investigadores, la Red de Conceptualismos del Sur, no sé si los conozcan, son una serie de investigadores que se agrupan en torno al tema del arte conceptual latinoamericano y del sur global, desde los 60 más o menos hasta los 80, y si bien tienen muchos investigadores de Latinoamérica, en realidad hay investigadores de todas partes del mundo que piensan más bien en cómo reactivar esa potencia política del arte conceptual, que creo que es un poco la lógica detrás de este curso también, solo que ellos tratan de hacer énfasis en Latinoamérica. Y en esa lógica, digamos, como en ese horizonte argumental, producen 2, y en este momento están produciendo una tercera exposición que tocan esos temas. La primera fue Perder la forma humana, en el Reina Sofía, la segunda llevaba por nombre Poner el cuerpo, en el Museo de la Memoria Salvador Allende en Chile, y está por producirse una tercera obra también en el Reina Sofía, que creo que se llama Girográfico, no recuerdo el título exacto. Pero todas ellas son prácticas que en realidad no piensan el arte como tal, en su sentido más tradicional o institucional, sino que piensan el arte muy a la manera de la clase del activismo artístico que tuvimos hace unas semanas, el arte como una intervención política, ¿no? Con una serie de materialidades creativas, obvio, pero con una intención muy particular de producir una crisis, un quiebre en un contexto político que puede ser muy violento a veces, ¿no? Ellos particularmente estaban rastreando en esta exposición la década de los 80 en Latinoamérica, y por supuesto casi todo lo que se encuentran es con o procesos abiertamente dictatoriales o procesos profundamente totalitarios, aunque supuestamente democráticos en apariencia, ¿no? A lo largo de toda Latinoamérica. Por supuesto comenzando con las dictaduras militares del Cono Sur. Y lo que construyen tanto en el museo como exposición, como en los distintos materiales que acompañan a la exhibición, es una suerte de gran archivo abierto y móvil al cual se puede entrar no desde un único camino, es decir, podéis entrar tanto a la exposición como a todos sus materiales, no solo desde un punto de vista, sino siempre desde múltiples puntos de vista, cambiando por supuesto el relato que se va a construir. Y una suerte de mapa o de guía a través de la exposición no era lineal ni claro, sino que tenía esta forma de experimento. Era más bien una suerte de espiral abierta, ¿no? Que podía moverse, ¿no? De distintas formas a partir de distintos conceptos. Algunos de los conceptos están en el catálogo de la exhibición, están viendo aquí algunos fragmentitos, construidos de manera de glosario, que tampoco es un glosario cerrado, sino que son más bien provocaciones muy abiertas en torno a ciertos temas que ellos consideraban importantes dentro de la exposición. Acción gráfica, desobediencia sexual, activismos artísticos, reapropiación, arte callejero, persecución, en fin, hay distintos temas que articulaban el glosario y el catálogo, y eso es lo que daba sentido a la exposición. La exposición, por supuesto, tenía partes que se constituían como tal, como material, digamos, en vitrinas, expuestos en paredes y con distintas soluciones museográficas, pero buena parte de la exposición, y quizá la que a mí me parece más interesante, era ella misma un archivo que podía ser consultado con bases de datos a las que podías acceder, o espacios donde directamente podías reelaborar, reinscribir, retrabajar esas imágenes del archivo allí in situ, en el museo. Todo esto está conformado en realidad por materiales que se encuentran en línea, están accesibles si ustedes los quieren buscar. En esta página, Archivos en Uso, que es la página que construye precisamente la Red de Conceptualismo del Sur, en colaboración con la Facultad de Filosofía y Letras, perdón, la Facultad de Ciencias Sociales, en realidad, de la Universidad de Buenos Aires y el Museo Reina Sofía. Entre las 3 instituciones construyen este archivo en línea, al que pueden acceder y consultar todos estos materiales del arte latinoamericano de esas décadas, y pueden utilizarlos también, obviamente, para fines no comerciales, pero incluso si requieren alguna reproducción de una imagen, por ejemplo, están todos los datos a quien se pueden dirigir para acordar los términos de esos usos. Entonces creo que es un primer ejemplo que vale la pena tomar en cuenta, cómo pensar la propia exhibición como un dispositivo archivo que sigue esa lógica abierta y sigue esa lógica conflictiva de lo político, y piense que una historia se puede construir y se puede argumentar en torno a ella de distintas formas, ¿sí? Este es un primer momento. Un segundo momento también es otra exposición en España, en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, de hace ya más de una década,
y que también no solo tiene una exposición, sino que tiene un muy buen registro en el catálogo, es esta que están viendo aquí, el defecto barroco. El defecto barroco, que juega con esas dos palabras, el efecto y el defecto, es en realidad es el resultado de una investigación mucho más larga que hacen desde antes varios investigadores españoles, específicamente Jorge Luis Marzo, quien dirige un poco todo el proyecto, y funge como uno de los curadores principales, digamos, y que hace no solo en España, sino sobre todo en Latinoamérica. En realidad la exhibición, aunque está pensada desde España y es presentada en España, está pensada en realidad en relación directa con Latinoamérica y en relación al tema de esa tensión colonial España, ¿no? Y de la conquista del supuesto Nuevo Mundo. Entonces hay un análisis allí muy interesante de qué papel jugó el barroco, ¿no? De hecho, Marzo tiene luego todo un libro dedicado a la memoria y al barroco. ¿Qué papel jugó el barroco como estilo, ¿no? Construcción estilística, pero también como una suerte de matriz subjetiva para producir ese relato de la conquista, ¿no? Y para construir el lugar que desde entonces ha ocupado España en esa discusión tan tensa, ¿no? De lo colonial y de la colonialidad. Este catálogo, que me encanta el trabalengua que da forma a la portada, este catálogo construía precisamente distintas de esas reflexiones a partir de las investigaciones que hicieron él y otros investigadores a lo largo de Latinoamérica durante muchos años, en México particularmente, en Bolivia, y ahora no recuerdo en qué otro país se concentraron. En particular en México estudiaron justamente el momento crítico de esos últimos años, antes del 2010, es decir, antes de la celebración de las independencias. Esto hay que decirlo, la fecha de inauguración de la exhibición coincidía con las celebraciones de casi todas las independencias de Latinoamérica y ponía sobre la mesa precisamente la discusión de cuán independiente es en realidad o no esa relación política de nuestra contemporaneidad. Pero bueno, en particular en México estudiaba esos años previos a esa celebración que tuvieron que ver con la infame guerra contra el narco que se produjo en México a partir de la presidencia de Felipe Calderón, y eso también agregaba como otra capa política a la discusión de esta exposición. En todo caso, y por eso el trabalengua, lo hispano está embarrocado, quien lo desembarrocará, el desembarrocador que lo desembarroque, buen deshispanizador será. La exposición giraba en torno a la relación barroco-hispanismo, es decir, a lo barroco como una moneda que de alguna manera cifraba y controlaba y permitía intercambiar todas las interpretaciones sobre esa supuesta hispanidad, ¿no? Que permea más allá de España como tal y de alguna manera impregna, ¿no? Casi toda la memoria de Latinoamérica. El archivo que constituía la exposición estaba también abierto para ser consultable, todas las entrevistas con investigadores, incluso políticos, hay muchas entrevistas con diputados y demás. Todas esas investigaciones y entrevistas estaban aquí abiertas para poder ser consultadas, y algunos fragmentos están en el libro también, y también había material simplemente que de alguna manera contextualizaba lo que estaba pasando. Toda esta sala, ¿no?, que relacionaba esa colonialidad y ese lugar imperial de España, particularmente con su victoria de la Copa del Mundial de Fútbol del 2010, era una gran instalación sobre esas construcciones tan sutiles de la memoria, ¿no? Y cómo el archivo está compuesto políticamente, ¿no? A mí este montaje me encanta, que es justamente un collage de todas las portadas, o de casi todas las portadas, en donde se reseñó la victoria de España en la Copa Mundial de Fútbol, y como eso particularmente se conectaba con otra portada, que es esta que están viendo aquí, en la que sí hace la alusión entre la conquista y el Mundial, ¿no? Y el eslogan es: el mundo vuelve a ser nuestro. Otro gesto colonial que parecía allí a través de la práctica del fútbol. Esta es una segunda exposición que me parece que vale la pena tomar en cuenta, y hay todo un archivo disponible en línea, ya no tan actualizado, pero sigue en línea. Y una tercera exposición, y con esto cierro, es esta que están viendo aquí, que fue una exposición que se produjo, en la que participamos varios investigadores en México, en el Museo Amparo, en Puebla, que se produjo en el año 2018 a propósito de la conmemoración de los 50 años del movimiento estudiantil de México, el 68. Y la idea era tratar de rastrear el 68, ya no como lo estaban haciendo muchos otros museos, como el gran evento político que marcó la contemporaneidad mexicana, sino tratar de pensar qué heridas han quedado abiertas y no han podido del todo ser resueltas desde entonces, no solo en los movimientos estudiantiles, sino en muchas otras demandas sociales. De ahí el nombre, yo siempre digo que parece como el nombre horrible de una tesis doctoral, ¿no? La demanda inasumible, imaginación social y autogestión gráfica en México. No era arte lo que queríamos rastrear autogestión gráfica, prácticas de grabado callejero, de imaginación de los movimientos sociales, que interpelaran de alguna manera esos conflictos políticos y que se hicieran cargo de esas demandas que durante 50 años nadie había podido resolver. Entonces lo que se veía en esta exposición era, por supuesto, el punto de inicio del año 68 y toda la gráfica que produjo el movimiento estudiantil,
donde se reapropiaban de la tipografía de las Olimpiadas y donde repensaban un poco toda esa señalética en función de los conflictos y de la represión que se estaba viviendo en ese momento. Entonces podíamos ver reproducciones de esos carteles, o algunos carteles originales, entre comillas, por supuesto, originales múltiples, y podíamos ver también imágenes que de alguna manera contextualizaban el uso de esos carteles. Como digo, no era un uso artístico, era un uso social, era un uso de alguna manera de protesta política. Sobre todo nos interesaba no solo el cartel, sino las formas de autogestión que hicieron posible esos carteles, es decir, la manera en la que artistas y no artistas, estudiantes y otros personajes de la vida de este momento, ¿sí?, de ese escenario político, se reunían y colaboraban en los talleres artísticos para producir esos carteles, ¿sí? Entonces, no solo nos interesaba el cartel y su uso, sino también las metodologías de trabajo que hicieron posibles esos carteles. Y a partir de allí lo que hicimos fue entonces buscar, tratar de rastrear en ese amplio y complejo archivo motivos que reaparecieran, que comenzaran a estar allí pulsando de una y otra forma a lo largo de esos 50 años. Algunos ejemplos, por ejemplo, un caso muy particular de este grabado, que fue muy famoso en el movimiento del 68, que no era además un grabado del 68, sino que venía desde antes ya, en la historia del arte mexicano, del taller de gráfica popular. Ese grabado que circuló tanto se reapropia, nos encontramos después con este dato, se reapropian muchas décadas después, entre finales de los 80 y principios de los 90, en Puebla, por el movimiento anarcopunk, en los fanzines que producían, y con este que están viendo aquí. Estos son uno de los más famosos de esa época, MEC, que literalmente, muy en la línea punk, significaba me estoy cagando, ¿no? Y que era todo un gran fanzine contestatario, ¿no?, como rebelde, de gente joven que estaba pensando en la cultura punk de la época, pero podemos conseguir otras citas y guiños, como esa tipografía de las Olimpiadas del 68, reapropiada, ¿no?, en emblemas como este, todas las distintas luchas y campañas por exigir justicia en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en el 2014, en su caso infame también, más bien caso de Ayotzinapa, o en el 2012, en el caso de los estudiantes que protestan en contra de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, también se reapropia esa tipografía del 68, o en Oaxaca en el año 2006, cuando se produce una serie de movilizaciones populares del movimiento de profesores, del movimiento del sector educativo, y que toman a la ciudad, de alguna manera se convierte en un espacio, un campo de guerra, y se llena la ciudad de grafitis y de esténciles que también hacen referencia con estas tanquetas a los aros olímpicos. El punto era, de una u otra forma, rastrear esas cosas que permanecían, que latían de una u otra manera en ese archivo de 50 años. Estas son algunas imágenes del montaje, como pueden ver, en realidad tratamos de ser lo más fieles posibles a esa dimensión callejera del material, tratamos de no exhibir ningún material enmarcado o tras una vitrina, sino mantenerlo lo más directo, con el contacto directo con las personas que pudiesen ver la exhibición. Muchos materiales, como los fanzines, además se podían tomar y mover a lo largo de las salas, incluso podías llevarte varios, de modo tal que no era un único ejemplar, sino que había múltiples copias. Había muchos espacios también donde había stickers o interacción con gráfica digital que también podías manipular de alguna manera para enterarte de esos episodios. Y había un espacio más reciente en el que rastreábamos más bien luchas que tenían que ver con los movimientos feministas y estudiantiles de la última década y un par de años más específicamente en Puebla. Entonces todo este material en realidad, y con esto cierro, estaba pensado para que se constituyera como un archivo que pudiera ser reapropiable al final, de modo tal que la exposición no cerraba con el último capítulo que estudiamos, sino que cerraba con una salita. Para mí eso no es una posibilidad. Hay por allí unos micrófonos abiertos, no sé si los pueden cerrar, por favor. Con gente que va a venir a verlo, creo que este jueves o el viernes, pero ahora mismo yo no puedo correr con ese envío. Perdón, no sé si es Verónica o quien tiene sus micrófonos abiertos, que se está colando mucho ruido, por favor. Decía que la exposición cerraba en realidad con esta salita, que era una suerte de caja extra, donde casi todo el material que te habías conseguido en la exposición aparecía de nuevo aquí como una copia, como una réplica, para que pudieses llevarte ese material y a su vez reutilizarlo en el espacio público. Es decir, que así como estas manifestaciones de movimientos sociales entraron al museo, volvieran a salir al final de la exposición y regresaran al espacio de lo público a través de la reapropiación de cada uno de los visitantes. Todo este material está en línea, de hecho, se los compartí ya en el Padlet. Si van a nuestra página, de Padlet, hacia el final a la derecha, ya les subí aquí la página de la exposición, donde está todo el material y los archivos con que trabajamos.
Les subí también las grabaciones, conferencias, foros de discusión que se tuvieron. Les subí también un libro que se editó a partir de todas esas discusiones. Si entran a la página principal, se dan cuenta que la exposición no solo era la exhibición, sino que era también un conjunto de activaciones externas, una jornada de discusiones, como dije, pero también una tocada narcopunk con movimientos locales, talleres de gráfica autogestiva, talleres de fanzines, una playlist donde hay música que da cuenta de esos 50 años de movimientos sociales, en fin. La idea era como diversificar ese archivo de un modo tal que diera cuenta de esa polifonía. Bien, con eso cierro las exposiciones que les quería comentar y de alguna manera la sesión de la memoria. Dada la hora, les pregunto, ¿prefieren que nos tomemos 5 minutos para discutir ahora los criterios de evaluación o prefieren, para que tomen un tiempo para descansar para su siguiente clase, prefieren que lo dejemos hasta aquí por hoy y que comencemos con eso en la siguiente clase? Para mí es igual, lo que ustedes prefieran, lo haremos. También para mí es igual, profe. Yo preferiría que lo discutamos hoy. Yo también, profesora, si pensamos un poquito más. Ok, ¿y los demás? A ver si hay mayoría, lo discutimos. Bueno, que sea hoy. Yo me puedo quedar hoy un rato más, sin problema. Y yo Por también Por mí puedo también quedarme. hoy. Vale, pues listo, ya somos la mayoría, ¿no? Bien, entonces les voy a compartir pantalla, les leo un poco lo que yo propongo. Es una propuesta, es decir, siéntanse libres de decir qué otras cosas sugieren ustedes o cómo les gustaría o imaginan que se pueda adaptar la propuesta. En función de eso acordamos algo, se las envío hoy, ustedes veanla con tiempo, échenle un poco de cabeza al asunto y si les van surgiendo ideas o dudas me pueden ir escribiendo. O en las siguientes sesiones lo vamos a hablar, como quieran. ¿Okay? Bueno, aquí va. Mi propuesta para la evaluación final es la siguiente. Bueno, como saben, es una única evaluación, así que el 100% de la calificación, digamos, se va allí. Por supuesto, también quienes hayan hecho algún ejercicio o algo y consideren que vale la pena tomarlo en cuenta, lo podemos acordar, pero en principio es el único trabajo que pienso tomar en cuenta para su evaluación. ¿Sí? Aquí tiene la fecha que ya estaba acordada en nuestro plan de trabajo, es el 26 de abril, me parece que es un martes, de modo tal que a partir de hoy tendrían casi un mes para hacerlo. Les pido que sí, por favor, sean muy respetuosos con la fecha, porque yo también tengo una fecha límite para revisar, calificar y entregar sus notas. ¿Sí? Entonces, a más tardar ese día, a medianoche de ese día, envíen sus trabajos, por favor, a este email que está aquí. Bien, les leo la propuesta. A lo largo del curso hemos estudiado distintos conceptos clave para proponer al arte contemporáneo no como un nuevo estilo o como un nuevo periodo dentro de la ya conocida historia del arte, sino más bien como un conjunto de prácticas muy experimentales que construyen un relato más flexible y que se resisten a ser categorizadas bajo una única definición, bajo una única etiqueta. A partir de casos de estudio y de lecturas guía, hemos analizado distintas prácticas creativas que van desde el arte conceptual hasta el arte relacional, que es lo que veremos la semana que viene, pasando por el énfasis en la experimentación con el cuerpo, los archivos, que es lo que hemos visto hoy, o las nuevas tecnologías, que es lo que veremos en la última sesión, así como las iniciativas más politizadas de la crítica institucional y del arte activista. Esos son algunos de los temas. Entonces les propongo que tomando en cuenta todo ese material y las reflexiones en torno a él, para esta evaluación final, produzcan un trabajo en el que aborden, de la manera en la que prefieran, ahora lo discutiremos, la siguiente pregunta general. Es una pregunta, lo que les propongo es muy abierta, de modo tal que pueden abordarla desde donde quieran. Esta es la pregunta. ¿Por qué crees que las prácticas del arte contemporáneo han supuesto un nuevo paradigma y una nueva escala de reflexión para la investigación, para la creación y para la experimentación artística? Es decir, el nombre de nuestro curso, nuevo paradigma, y el nombre de la categoría con la que empezamos nuestro curso, nueva escala, es, digamos, lo que guiaría la pregunta. ¿En qué medida es una nueva escala y un nuevo paradigma el arte contemporáneo? ¿Sí? Es una pregunta abierta y que pueden abordar desde el tema que prefieran, desde el lugar donde se hayan sentido más identificados, más cómodos, más hábiles, más a gusto, ¿no? Para estudiar, ¿no? Para acompañar este curso que hemos tenido. ¿Qué les propongo? Propongo dos opciones. Como sé que tenemos perfiles distintos en el grupo, personas más inclinadas hacia la producción, personas más inclinadas hacia la investigación, personas más inclinadas hacia la gestión, prefiero dar como varias opciones. Entonces les propongo dos. Pueden responder esta pregunta a través de un trabajo escrito, primera opción. ¿Y de qué se trata? Se trata de un ensayo en el que abordes libremente las implicaciones prácticas y teóricas de esta pregunta en cuestión. Para hacerlo podrás consultar los materiales que hemos tenido en clase, las grabaciones, releer los textos estudiados
o incluso incluir nuevas referencias que consigas. El tono y el tema de ese ensayo es libre. Aquí les hago algunas sugerencias. Podrías redactar un análisis sobre un caso específico, podrías escribir una crónica que narre alguna experiencia personal que has tenido en torno al tema, o sobre alguna exposición en particular, o podrías citar también varios ejemplos y unirlos, ¿no? El mismo tema, el mismo análisis. Lo importante en realidad, para mí, es que respondan a la pregunta de una forma que no sea literal, sino que sea muy propositiva y, por supuesto, crítica, ¿no? Que se hagan cargo de las complejidades que hemos discutido hasta el momento. ¿Cuáles serían las características que les sugiero para este posible trabajo escrito? En realidad, un trabajo muy corto, mínimo 2 y máximo 3 páginas, en un documento Word, no PDF, por favor, para mí es mucho más cómodo y fácil. Verán en el momento en que se los regrese, corregir a profundidad en Word, no les entrego simplemente una nota, sino que corrijo a profundidad e intervengo en el texto y hago comentarios y notas. Entonces, les pediría que sea en un formato Word, y bueno, lo básico, alineado, tipo de letra, etc. Preferiblemente, o esto es una sugerencia, digamos, pero háganlo como prefieran, eviten el exceso de citas, es decir, yo quisiera escucharlos y leerlos a ustedes, no a los autores que ya conocemos. Si ustedes quieren citar, háganlo, pero yo preferiría que utilicen sus propias palabras. Si van a citar, es necesario que lo hagan con las fuentes correctas y con la metodología precisa, entonces yo les sugiero o el método Chicago o el método APA. Si alguien no lo conoce, les puedo poner aquí una liga, un enlace que les guíe a cómo citar con APA o con Chicago, pero insisto, citar no es un requisito, es una posibilidad, pero si lo van a hacer, háganlo bien, por favor, con los criterios académicos que requiere un trabajo final para un diplomado universitario. ¿Hasta aquí alguna duda? Esta es la primera opción, trabajo escrito. Por ahora no. Ok. Segunda opción, trabajo plástico. Es muy parecido al anterior, pero en vez de trabajar con digamos, con una dimensión alfabética, me gustaría que experimentes más bien de manera más creativa, digamos, con la misma pregunta. Entonces, ¿de qué trata el trabajo plástico? De una producción visual o audiovisual, dependiendo de cada caso, en la que expresen a través de cualquier técnica, yo aquí les sugiero alguna: pintura, fotografía, video, audio, collage, performance, instalación, fotolibro, en fin, lo que quieran, ¿no? Cada quien sé que se desempeña en distintas áreas, pues aquella en la que se sientan mejor. Entonces, a través de cualquiera de esas técnicas, produzcan un análisis crítico sobre la pregunta en cuestión. De modo tal que para hacerlo pueden apropiarse de cualquier material de estudio que hemos revisado en el curso, las clases, los ejemplos, las lecturas, e intenten interrogar esos casos de una manera muy experimental respecto a la creación de cada uno de ustedes, a lo que cada uno de ustedes sabe hacer. De nuevo, el tono y el tema que decidan tratar en este trabajo plástico es libre, ¿sí? Algunas sugerencias podrían concentrarse en un concepto específico que hayamos estudiado, por ejemplo, cuerpo, archivo, política, etc. Podrían, por otra parte, hacer una composición de varios casos, de varios de esos temas, o podrían retomar, esto también se vale, creo que a veces hay que ser astutos y hay que hacerlo, se puede retomar alguna línea de trabajo que ya exista y que ustedes ya tengan adelantada de alguna forma, algún trabajo que por ahí les quedó pendiente, alguna cosa que empezaron y no pudieron terminar, y que crean que se pueda conectar con el curso, también se vale que lo hagan, siempre que lo hagan de manera obviamente justificada, ¿no? No se vale que metan cualquier cosa por allí, sino que ese trabajo que a lo mejor quedó por ahí pendiente, si hay una relación posible con el curso, intégrenlo, justifíquenlo y pues completen, ¿sí? Es la misma premisa final. Lo importante para mí es que respondan a la pregunta no de una forma literal, sino que lo hagan propositiva y crítica. Algunos criterios que les doy para ese trabajo formal es, por una parte, esto para mí es importante. Si el archivo no es lo suficientemente ligero como para que me lo envíen en un, para la redundancia, en un archivo, que sea JPG, PDF o lo que sea, suban ese trabajo, lo que sea, video, performance, pintura, etcétera, a alguna plataforma. Vimeo, YouTube, Drive, lo que quieran, alguna nube, y compártanme el enlace, por favor, porque a veces es muy difícil. Los trabajos plásticos suelen tener materiales que pesan mucho. Entonces, ya me ha pasado que hay problemas con las entregas, entonces sugiero que el tamaño sea libre como quieran, pero bueno, si pesa demasiado, envíenme, por favor, alguna liga, ¿no? Para que yo pueda entrar y evaluarlos. Les pongo sí algunos límites, porque si no puede ser muy largo el trabajo. Yo sugiero que tenga, obviamente, mínimo una imagen, pero máximo 5, ¿sí? Y mínimo, obvio, un video, y máximo 2, ¿sí? Los videos, pues, no tienen un tiempo límite, pero evidentemente, si me envían un video ensayo de 3 horas, va a pesar muchísimo, ¿no? No va a ser tan fácil de entregar. Entonces, también seamos astutos, piensen en intervenciones cortas, ¿no? Yo
sea un video de máximo 10 minutos quizá, por decir mucho, y que puedan enviarme a través de alguna plataforma que sea viable. ¿Okay? El trabajo plástico, para acompañarlo, quiero que básicamente escriban una paginita, ¿no? Máximo una y mínimo media, donde me cuenten un poco, describan, justifican un poco qué fue lo que hicieron. Entonces no es un ensayo largo como en el otro, sino un pequeño párrafo, un abstract, ¿no? Que de alguna manera justifique. En esta segunda opción, ¿alguna pregunta o duda? No, todo perfecto. Vale, para mí lo importante, y por eso esta nota final, es que sea cual sea la opción que escojan, bien sea que escriban o bien sea que experimenten plásticamente, en ninguno de los dos casos tomen esta evaluación como una suerte de reporte detallado de lo que ha sido el curso. A mí no me interesa que me vuelvan a contar lo que hemos hecho, que me resuman o me entreguen una suerte de libreta de apuntes donde puedan comprobar que estuvieron atentos a las clases, sino que más bien reinterpreten, se reapropien, ¿sí?, de los conocimientos de una forma muy personal y, por supuesto, crítica. Es decir, que me consiga con múltiples trabajos, tantos como participantes tenemos aquí, y que cada quien aborde el curso de una forma distinta, haciendo evidente que supo hacerse cargo, digamos, de las discusiones, de las complejidades, ¿no?, de los temas que abordamos, y bueno, con la libertad creativa que cada quien desee poner en marcha, digamos, ¿no? Si quieren escribir, escriban, si quieren producir, produzcan. Pero bueno, ambos casos, por favor, atiendan de la manera más crítica posible a esta pregunta. ¿Sí? Dudas, preguntas, sugerencias, quejas, no sé, qué aburrimiento, yo creo otra cosa, prefiero un examen, no sé, ustedes digan. No, no, perfecto, perfecto. De hecho, ya estoy pensando qué voy a hacer. Y tengo los Muy bien, esa es materiales. la idea. Sí, sí. Sí, muy bien. Vayan Sí, sí. pensándolo. De hecho, les voy a enviar esto, si ya lo acordamos, se los envío, María, pero vayan pensando, por favor, y en la siguiente Perfecto. semana vayan preguntando. Sí, ¿Más de hecho, preguntas? me entusiasma mucho. Qué bueno, me alegra. ¿Más preguntas o comentarios? Renato, bueno, el archivo lo vas a subir en el Padlet, imagino, ¿no? Sí, Con pero la probablemente se convocatoria. los envíe también directamente a través de Pamela o Vale, de vale. WhatsApp. Vamos, yo creo que elegiré el primer formato, el de hacer un pequeño texto. Creo que he visto que eran 2 o 3 páginas, ¿no? Es lo que has Sí. comentado. Bueno, vale, bien. Vamos, no sé si, a ver, es complicado siempre sintetizar, pero yo creo que en 2 o 3 páginas se puede hacer algo. Y nada, bien. Vamos, yo creo que voy a hacer algo a lo mejor un poco más relacionado con lo de esta clase, porque es algo parecido a lo que estoy haciendo en mi tesis. Y yo creo que voy a tratar a lo mejor un tema del archivo, del Atlas o algo así en ese sentido. Pero bueno, voy a intentar también tratar los otros temas, pero bueno, ya que tengo el tema de la tesis y eso, pues, pues le doy otro aprovechamiento. No, pues estupendo. La idea es que puedan escoger o uno o varios temas. Si a ti te acomoda mejor ahora, Miguel, concentrarte en este tema, adelante. Creo que hay que ser estratégicos también y saber administrar el trabajo. Y si te interesa particularmente, yo creo que puedes revisar las referencias que les compartí hoy, o si no, escribirme para pedirme más material. Tú y los demás. Si alguien necesita más material, particularmente sobre un tema, escríbanme y también, si lo tengo a la mano, con gusto lo comparto. Genial, me lo he apuntado todo de esta clase porque me interesa mucho, ¿no? Así que ya iré comentando. Gracias. Muy bien, gracias a ti. ¿Alguna otra cosa para cerrar? Por mi parte, no, todo claro. Muy bien. Bueno, pues entonces les envío en un ratito con Pamela y a través de nuestro grupo este documento, se lo subo también al Padlet para que lo puedan ir revisando y nos vemos la semana que viene. Voy a hacer alguna dinámica allí para la lectura la semana que viene porque hay 2 lecturas. Entonces, si tienen tiempo, leer las 2 bien, pero voy a pensar en cómo dividir las lecturas mitad y mitad para el grupo y se los hago saber por WhatsApp. ¿Sí? Pues listo, nos vemos entonces el próximo martes. Que estén muy bien. Gracias, Renato. Muchas gracias.